Hay contradicciones que en política pueden pasar por una simple discrepancia, pero hay otras que resultan mucho más difíciles de explicar, sobre todo cuando hablamos de seguridad, de fronteras y de una crisis como la que acaba de vivir Ceuta, porque mientras miles de personas trataban de entrar en territorio español y Ceuta vivía horas de enorme tensión, el gobierno no solo tenía que responder a lo que estaba ocurriendo en la frontera, también tenía que responder a una pregunta que se preguntaban fundamental. ¿Se sabía qué podía ocurrir? Y aquí empiezan las contradicciones. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, sostiene que no existía ningún informe que alertara previamente de una llegada de estas características, pero desde el propio gobierno aparece una versión diferente. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sí reconoce la existencia de información previa. Dos ministros, dos versiones, un mismo gobierno, y no hablamos precisamente de dos departamentos secundarios. Hablamos del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa, dos de las carteras que deberían estar mejor coordinadas cuando está en juego la seguridad de nuestras fronteras. Lo preocupante es que esta contradicción se produce además entre Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, dos ministros cuya relación política ha estado marcada en diferentes momentos por discrepancias y distanciamientos. Pueden llevarse mejor o peor, pueden discrepar dentro del Consejo de Ministros, pero cuando hablamos de la frontera española, de Marruecos, de seguridad nacional y de miles de personas intentando acceder a Ceuta, la coordinación no puede depender de las relaciones personales entre dos ministros. Y mientras conocemos versiones diferentes, el gobierno insiste en defender la colaboración con Marruecos. Interior ha destacado públicamente esa cooperación y Grande Marlaska ha rechazado presentar a Marruecos como una amenaza para España. Pero entonces surge otra pregunta. Si Marruecos es un socio fiable, ¿España recibió algún aviso de lo que podría suceder? Y si recibió información, ¿por qué no se anticipó suficientemente a una situación que terminó desbordando a Ceuta? Los ciudadanos pueden entender que una crisis migratoria sea difícil de gestionar. Lo que resulta mucho más difícil de entender es que, una vez producida, ni siquiera los ministros responsables sean capaces de ofrecer una misma versión sobre qué sabía el gobierno antes de que comenzara. Ceuta merece explicaciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad que han trabajado sobre el terreno merecen explicaciones y los españoles también, porque cuando dos ministros del mismo gobierno se contradicen sobre una cuestión que afecta directamente a la seguridad nacional, el problema ya no está solamente en la frontera, porque antes de pedir a los ciudadanos que confíen en que el gobierno controla nuestras fronteras, quizá el gobierno debería empezar por ponerse de acuerdo sobre qué sabía, cuándo lo sabía y qué hizo para evitar lo que finalmente ocurrió. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña. Hoy es martes 4 de agosto, miramos el Santoral San Juan María Vianney de San Rubén. Por delante, como siempre, dos intensas horas de programa en directo en los que vamos a intentar resumirles, contarles la última hora de la política nacional, también internacional. Como no podía ser de otra manera, seguiremos con el foco puesto en Ceuta, con toda la repercusión, con todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas, pero también con la vista puesta en Europa, porque ya saben, de manera telemática ya ha comenzado esa reunión entre los 27 ministros de Interior de los países miembros en los que van a intentar llegar a un acuerdo, van a intentar solucionar o al menos entender qué ocurrió en Ceuta y cómo fue la actuación de España. Pero también sobre la mesa muchos otros temas de economía, de política nacional, de corrupción, como puede ser la última hora de Zapatero. Todo ello se lo vamos a ir detallando, se lo vamos a ir contando, pero antes toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí. Josep María Francas vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, sí, y vuelvo a estar, sí, y no fallo mucho últimamente. A ver, a vueltas con Ceuta, pero con una variante un poco distinta, porque esta mañana estaba dándole vueltas yo y hay una cosa que me ha chocado mucho. Si os acordáis, toda la crisis de Ceuta empieza por un tema del Supremo, que saca una sentencia a través de la ley de inmigración, que no sé cómo se llama la ley, pero que la sentencia viene a decir que si entras sin saltarte ningún obstáculo, entonces no te pueden devolver en frontera, lo que en la calle se dice en caliente, pero que técnicamente quiere decir que no pueden coger y devolverte, sino que hay que hacer un trámite de papeleo, de saber quién es, toda la historia. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, porque eso es lo que se ha dicho. Y en cambio, los 70.000 o 60.000 o 100.000 no se sabe, que por cierto, según Marlaska, han salido más que han entrado, que también es curioso esto,
que también es muy interesante que han echado a la única persona que ha tenido que asumir responsabilidades por el caso de Ceuta, es la directora de comunicación, que se le ocurrió dar la información real de que estaban entrando mucha gente y la han mandado para casa llamándola por teléfono cuando estaba de vacaciones. O sea, una vez más, comportamiento miserable. Bueno, digo, lo primero está claro, ¿no? Y desde aquel día, o sea, desde el jueves pasado creo que fue, ¿no? El día de la salvajada, de que entraron los miles y miles. Eso es. Estamos devolviendo sin ningún puñetero papel cientos y cientos y cientos de tíos. Entonces, que me lo expliquen porque no entiendo. O sea, resulta que el Supremo y la ley dicen que no se puede devolver y desde que ha pasado eso devolvemos sin problema, lo que antes no se podía hacer, porque antes no se podía hacer. O sea, te saltaba un tío hasta en las vallas de Melilla y había problemas. O no salta, o si salta le hemos jodido, porque nosotros tenemos que tragar y hay que hacer un papel, no sé qué, puede declararse. No, pues ahora resulta que... Entonces, ¿me lo explicáis? Porque yo no lo pillo. Dependiendo del ministro al que le preguntes, quizá te dé una respuesta. Bueno, Marlaska ha sido en ambos... No, pero es que es más que un ministro. Eso es que no me extraña que se haga. Me extraña que nadie denuncie que se haga. O que nadie le extraña que se haga. Es que no sé. Ignacio Vasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Manuel Seligrat, que ya tiene ganas de contestar a Francas. Buenos días. Más que contestar, si me permite, sería complementar cuando tú, Natalia, me indiques al respecto. No, ahora mismo, que si no se nos van quedando ahí los temas. Brevemente, pero con la mayor claridad posible. Yo creo que de este tema de Ceuta ya se está hablando y se habla mucho, y evidentemente hay que seguir hablando, pero yo lo que quiero ver son hechos. Aquí las opiniones yo creo que valen poco. Lo que opina es que lo que hay que hacer es que no vuelva a ocurrir y saber qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido. La diversidad de opiniones entre el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, hay algo que coincide en los dos. Que José María, que es un hombre inteligente y con buena memoria, pues lo ha dejado para que yo lo diga. Memoria... Y es, bueno, eso pienso, para que yo lo diga. Te quiero dejar en muy buenas, porque lo eres además. Gracias. Y es que los dos son magistrados. Sí, señor. Los dos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sale a colación lo que es la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo que se está utilizando indebidamente para intentar deformar lo que es la realidad, que es una invasión lo que ha habido. Dejémonos con el debido respeto de vainas, de que si la interpretación, de que si el Tribunal Supremo... Pero que es que entonces, claro, no podemos aclarar ni explicarnos lo que decía antes José María, porque ¿cómo explicas esto si no se explican por qué ha habido esa invasión? Evidentemente, esto supone una auténtica inseguridad. ¿Y cómo están ahora mismo los ciudadanos ceutís? ¿Cómo están los ciudadanos de Melilla? Porque también puede tener ese riesgo. ¿Qué está haciendo el gobierno para que esto no vuelva a ocurrir y para que resplandezca la verdad? Sabemos perfectamente que Marruecos tiene un servicio de inteligencia muy bueno, y máxime cuando ha tenido la habilidad en un estado de una monarquía que es totalmente abusiva, desde el punto de vista absolutoria, el poderse unir con determinados países de gran fuerza como son Estados Unidos e Israel, e incluso yo diría que en Francia, que se llevan muy bien. Toda la vida. Por lo tanto, todo esto siempre, Ceuta y Melilla, históricamente hablando, y yo no soy ningún experto, pero se puede ver, ha sido y será y debe de seguir siendo española. Por lo tanto, lo que no tenemos que tener los ciudadanos, y primero los de Ceuta y Melilla, sin olvidarnos las muertes que ha habido, es claridad ante todo esto, que no existe. Hay muchas opiniones, pero ¿dónde está la realidad de los hechos? ¿Dónde está por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué debe de evitarse que vuelva a ocurrir? Hay una responsabilidad en todo esto. Bien, hay una asociación que ha presentado una denuncia, mejor dicho, una querella, creo, lo digo entre comillas, mis palabras son orientativas y no limitativas, creo que es Justicia Europea o algo así. Justicia Europea. Efectivamente, bien. Justicia Europa. Muchas gracias. ¿Ves cómo tienes buena memoria, José? No, de eso sí que son amigos. Pues yo en este caso no los conozco, pero vamos, han presentado una querella que creo que ha sido, de momento está en trámites de su incoación, de su admisión, a los fines de saber precisamente una responsabilidad penal desde el punto de vista de lo que puede haber ocurrido aquí. Y por lo tanto el gobierno tiene que tener una responsabilidad de todo esto que está sucediendo y de todo lo que sigue existiendo en Ceuta. Ya termino, Natalia. Me gustaría saber cómo está la situación ahora mismo a los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, que aunque no hayan sufrido esta situación, se ven con ese riesgo y con ese tema. Por lo tanto, termino ya, de verdad.
el tema de las interpretaciones de la sentencia del Tribunal Supremo. Es una utilización para llevar a cabo una situación que no es verdad. Lo que ha habido, entendemos todos, es una invasión. Hemos visto imágenes hasta de personas que han salido de camiones y había gendarmes o policías, yo creo que eran de Marruecos, mirando cómo salían. Eso es un tema de inmigración que no nos tomen el pelo. No es inmigración. Eso es, aunque termine, ¿no?, una invasión. Sí, pero lo que es más, o sea, paradoja. Yo lo que he dicho antes es una paradoja, o sea, que en teoría tú no puedes expulsar a nadie si entra por según qué vía, y lo único que se ha hecho es expulsarlos entrando por según qué vía. Con lo cual, eso es contradictorio por sí mismo. Pero hay otra contradicción salvaje, que es: ¿cómo puede ser, si aceptamos la tesis tuya, que no solo tuya, de invasión, cómo podemos entender que el gobierno invadido justifique al gobierno invasor alabando su actuación? O sea, hay incongruencia, si lo han dicho también muchas personas. Es alucinante, o sea, de hecho Marruecos no tiene ni que defenderse, no tiene que hacer nada, con pasarle el micro o a Marlaska o al tonto el bote este tío de o al presidente de gobierno, lo deja resuelto. Sí, o sea, no, además los mismos se lo venden, lo compran, lo guisan y lo desguisan todo. Por cierto, una cosa muy tonta, porque no tiene mucho que ver, pero también dándole vueltas al coco, porque memoria no tengo, pero coco a veces no le des muchas memorias, muchos movimientos que te pueden marear. Pero memoria no mucho, no creas, ¿no? Me empieza a fallar además. Acordaos que Sánchez es el primer presidente de gobierno español cuyo primer viaje no es Marruecos. No, creo que fue Portugal. Y fue en signo de chulería, de decir, yo no voy a pasar por el aro de todos los que han pasado por Marruecos. Menos mal, porque lo único que hace falta es que, en fin, que le empapelen o que le empalen físicamente. Mi interpretación no es mía. Se han hablado ya, que está muy de moda, interpretaciones y manifestaciones de magistrados y algunos que, pues, en algunas cuestiones de Sala del Supremo. Por lo tanto, no es una interpretación, es un hecho. Yo creo que eso no se puede considerar otra cuestión. Y si no, que nos lo aclaren. Vamos a hablar de Ceuta, precisamente, Víctor Manuel, con Ainhoa García, portavoz nacional de Familia de Vox. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Estamos hablando de crisis, estamos hablando de invasión. ¿Qué ha ocurrido exactamente en Ceuta en estos últimos días, especialmente antes de ese fin de semana? Bueno, nosotros nos hemos desplazado a Ceuta para comprobar in situ que el gobierno de Pedro Sánchez miente. Y miente cuando dice que la inmensa mayoría de las decenas de miles de ilegales que han entrado han regresado ya a Marruecos. Y miente cuando dice que la ciudad de Ceuta ha vuelto a la normalidad. Miente descaradamente a los españoles. Dicen que son muchos los marroquíes que ya han vuelto a su lugar de origen, sin embargo, vemos imágenes de hoy mismo y son muchos todavía los que siguen andando, campando por sus anchas por la plena ciudad de Ceuta. Así es. Ayer mismo comprobábamos cómo miles de ellos están esparcidos por toda la ciudad, cómo las playas están colapsadas por ellos, cómo las familias ceutíes no pueden hacer vida normal. De hecho, veíamos en urbanizaciones como una que se llama La Colina, que se encuentra entre una zona de playa y el CETI, cómo están encerrados todavía en sus casas, cómo los propios vecinos están a las puertas de la urbanización haciendo controles de 24 horas al día para que estos ilegales no entren en sus viviendas, porque ya ha habido intentos de entrada en las viviendas. Y vemos cómo hay zonas colapsadas, vemos cómo hay negocios todavía con el cierre echado, vemos cómo supermercados están blindados por el ejército. No considero que esa sea la normalidad. Tendremos que preguntarle al Gobierno de la Nación cuáles son sus estándares de normalidad, porque lo que vimos ayer no dista mucho de lo que tiene que ser normal para España. Ainhoa, desde Vox, ¿qué creéis que falló para que ocurriese esta invasión? Hablan de que sí que hubo un informe, hablan de que Marruecos estaba al tanto, de que el gobierno podría desconocerlo, sin embargo dicen que que días previos ya se les habían alertado de esta situación. ¿Qué ha podido pasar para vivir esta verdadera tragedia, sobre todo para los vecinos de Ceuta? Lo que ha pasado es que tenemos a un gobierno que es colaborador necesario.
en la entrada de estos ilegales. Lo llevamos viendo mucho tiempo. Lo de estos días atrás, con la llegada de más de 70.000 ilegales, puede ser visualmente muy impactante, pero llevamos años sufriendo una invasión en España y esto es fruto de esas políticas de puertas abiertas, de esas regularizaciones masivas que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista vienen desarrollando en nuestro país y esto no es nada más que un nuevo pliegue del gobierno al Reino de Marruecos. Esto no es que haya habido una inacción o una falta de gestión por parte del gobierno de Pedro Sánchez, es que el gobierno de Sánchez es cooperador necesario, es colaborador en esta llegada de ilegales. ¿Qué solución planteáis desde Vox? ¿Cuál sería esa solución para frenar, para que no se vuelva a repetir esta situación? Pues lo primero, tenemos que tener un control efectivo de nuestras fronteras. Lo llevamos diciendo mucho tiempo e incluso la militarización de las fronteras de manera permanente. La devolución o la expulsión de todos los ilegales. De hecho, Marruecos debería garantizar, aceptar la devolución de todos ellos y, si no, modificar todas las leyes que sean necesarias para evitar las imágenes que estáis mostrando ahora mismo, que eso es lo que ahora mismo se está viviendo en Ceuta. ¿Por qué crees que desde el Gobierno se descartó desde el primer momento, pese a que el presidente de la ciudad autónoma lo reclamó, ese estado de emergencia, esa alarma que el propio presidente decía que no daban abasto, que no podían más, que era hora y que el Gobierno tomase cartas en el asunto? ¿Por qué crees que Pedro Sánchez, el Gobierno, decidió declinarlo? Porque Pedro Sánchez odia a los españoles, porque Pedro Sánchez ha abandonado a las familias ceutíes y a las familias españolas desde hace mucho tiempo. Y Pedro Sánchez está plegado al gobierno de Marruecos entiendo que serán intereses que tarde o temprano conoceremos, pero esto no es algo de un informe del CNI de hace 3 días que vengan advirtiendo, es que son muchos años en los que se viene advirtiendo de las consecuencias de esta invasión que estamos viviendo. Y tarde o temprano el presidente de gobierno se tendrá que sentar frente a un juez y dar explicaciones de todo el daño que está haciendo a nuestra nación. Visto lo que has visto en las últimas horas, ¿crees que Ceuta podrá volver a la normalidad más pronto que tarde? A corto plazo no. A corto plazo no, porque lo que os digo, porque son miles de ilegales los que siguen campando a sus anchas, que están desfilando en las calles, que están increpando a las personas de Ceuta, que están colapsando absolutamente todos los servicios de emergencia, los hospitales, las calles. Ceuta ahora mismo está viviendo una situación completamente insostenible y yo, tal y como se están desarrollando los hechos, creo que a corto plazo no va a tener solución porque no se está haciendo absolutamente nada. Pues Ainhoa García, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Ahora les mostramos lo que publica Rubén Pulido en La Gaceta, que tiene que ver con ese reto viral, con ese movimiento en redes sociales, porque influencers marroquíes llaman a través de las redes sociales a una nueva invasión de Ceuta y Melilla el segundo fin de semana de agosto. Tras los recientes episodios registrados en Ceuta y en menor medida en Melilla, en estos momentos se está detectando una campaña impulsada por influencers de origen marroquí que anima a una nueva invasión de la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla, ojo, para el próximo 15 de agosto. Según las monitorizaciones realizadas por este diario en redes sociales, la mayoría de estas publicaciones y de las interacciones se concentran en Instagram, aunque los mensajes también se propagan a través de redes sociales como TikTok y a través de WhatsApp. Parece que de nuevo el próximo 15 de agosto podríamos volver a vivir lo que vivimos este fin de semana y, sin embargo, esta vez yo creo que información y avisos existen. Es que, vamos a ver, el CNI, si no se ha enterado que había 50.000 personas, 60.000, 70.000, depende de la fuente, al otro lado de la frontera, preparados para cruzar, porque eso no son 5 autobuses que tú llevas de gente en un momento determinado a un sitio. Esto es un movimiento de personas que la inteligencia debe conocer, y esto no se produce en 2 días, esto lleva unas semanas de trabajo por parte de quien haya sido el organizador último de todo esto, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos con este gobierno y con la información que da es que hay que ponerla toda, o sea, hay que pasarla por un tamiz de me están
qué trola me están contando o qué Todas idea, mentira, me están dando, porque si no fuera por lo que estamos viendo y por la gente que está allí y por lo que hay más de 2.000 subsaharianos, que ese es un punto importante, es decir, la gran mayoría de los que están al lado del centro de internamiento de extranjeros y que todavía se mantienen en Melilla no son marroquíes de nacionalidad, son los que han pasado a través de Marruecos, y esos ya no se van a ir. Esos han cruzado la frontera, esos están aquí, esos se amparan en todas las leyes que tú estabas comentando, Francás, hace un momento, y esta gente... Y que Marruecos no nos quiere. Claro, evidentemente. Eso es el regalo de Mohamed. Porque ya era una patata caliente para ellos allí. Entonces, la patata caliente que tienen allí, ¿qué van haciendo? La van metiendo. Y hay un dato que me parece muy importante y que se ha hablado poco de él, que hablan casi de una veintena, identificados por la policía a través de las imágenes de yihadistas que ya han sido expulsados de España, que han venido a darse una vuelta por Ceuta. Que se han vuelto a ir, pero que han venido a darse una vuelta por Ceuta. Yo creo que esto es importante. Es decir, hay grupos de personas claramente identificadas que vuelven a estar y que vuelven a cruzar a ver si se pueden quedar y tienen vínculos con el yihadismo. Esto es importante, porque esto desmonta absolutamente todas estas falacias que hemos estado escuchando en diferentes medios estos días de pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Sí. Esto es gente que tiene hambre y sed y necesita cruzar la frontera. Pero yo mi duda, Ignacio, es ¿por qué han hecho eso ahora los marroquíes? Y entonces lo único que se me ocurre, caben dos opciones para mí. O una que sea un ensayo para la posible anexión de Ceuta y Melilla. Una prueba de marcha verde. Sí, que no se sabe por qué hace falta hacer un ensayo. Sí, ya quiero decir que no hace falta que lo ensayen. Está claro que el día que quieran se lo comen, ¿no? Sí. Otra cosa es la reacción del mundo frente a la comedura, pero físicamente no cuesta nada. Y otra, que eso simplemente sea un toque de atención porque están pidiendo algo que el gobierno español no da. Y entonces dicen, pues te puedo tocar las narices, por ejemplo, metiéndote 70.000 ahora, el 15 de agosto 70.000 más, y así sucesivamente me los llevaré, te entrarán, pero te van a marear, que no vas a poder con ello. Las dos opciones podrían ser válidas. Yo, por lo que he oído a gente que considero que entiende bastante más que yo, que en este caso no es nada difícil, es muy poco probable que a Marruecos le interese anexionarse Ceuta y Melilla, porque es su entrada directa a Europa, vía económica, la que quieras. O sea, es un pequeño chollo tener un puente directo a la Unión Europea, controlado en tu casa, y del que no molesta, un ferry con bandera europea. Sí, Europa. Que no molesta y al cual también puedes ir apretando las clavijas para que te vayan soltando más. O sea que sería, a ver, que igual comerse una de las dos podría ser, pero no tiene muchas ventajas. Y además, incluso de cara a gente, de cara a transacciones comerciales, de cara a lo que quieras, que entrarás más tú que yo. Con lo cual, el tema de que se lo quieran quedar no parece probable, pero que quieran tocar las narices, sí. Hablabas de la peligrosidad de algunos de estos marroquíes que habían atravesado, de esa unión o esa cercanía con el régimen yihadista. Ojo a lo que publica hoy El Debate, porque aseguran legionarios que los peores se habrían quedado. Advierten de la peligrosidad de algunos inmigrantes de Ceuta. Aseguran que se han quedado los peores, hemos encontrado armas de fuego. También dicen que los que vinieron engañados el pasado jueves, ese día que comenzó la crisis, ya se han ido, por lo que están organizando batidas por playas y montes de las afueras para dar incluso con delincuentes y presos que se habrían quedado en Ceuta y que podrían sembrar todavía más esa peligrosidad, ese miedo y esa falta de seguridad entre los ceutíes. Víctor Manuel. Bueno, yo creo que, como comentaba al inicio, la situación sigue conflictiva, sigue mal, como nos han informado de esta anterior persona que ha hablado en relación con lo que estaban viviendo en Ceuta. Y yo, si no me falla la memoria, que me falla mucho por los años que uno va teniendo, creo que quien dio una lección política a determinada posición de Marruecos con España hace muchos años fue para mí el mejor presidente que ha tenido este país, que fue Adolfo Suárez, cuando en este caso pues hablaron de una posible presión entre Marruecos y España, y Adolfo Suárez declaró la firmeza de una persona, un presidente de gobierno que defiende con firmeza la seguridad y el Estado español.
Yo creo que desde ese punto de vista es fundamental que se esclarezca qué es lo que está ocurriendo y que también, si hay alguna actuación que no lo sabemos, todo tiene un porqué, pero que se tenga en cuenta, y tengo aquí a don Ignacio, un experto en temas mercantiles, lo que son las cuestiones arancelarias o mercancías que hay entre la relación de Marruecos y España. Si tú a mí me presionas de una manera, yo legalmente te puedo presionar con otra. Y como temas de aranceles tenemos como ejemplo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por lo tanto, creo que toda esta situación debe de esclarecerse, que el CNI lo tiene que saber, máxime después de lo que ha dicho Margarita Robles, la ministra de Defensa, que funciona perfectamente. Otra cosa es que esa información se haya querido saber de una manera o de otra. Si se sabe en las redes sociales, si está llegando información de las redes sociales, ¿cómo no va a saber el CNI si hay un intento de movilización, de invasión, de todas estas cuestiones que están ocurriendo y que están sufriendo los ciudadanos de Ceuta y con el riesgo que tienen los ciudadanos de Melilla? Por lo tanto, yo creo que todo esto tiene soluciones, no a corto plazo, pero es algo que se está dejando poco a poco, y ha ido a una situación que cada vez estamos más inseguros y con más indefensión. Pero yo sigo pensando que si hay firmeza en un gobierno, la hay para defender lo que es la integridad y la seguridad de un Estado. A ver, decías que en esa información que había un periódico, una prensa que ponía que lo peor se ha quedado. ¿No? Lo peor se ha quedado. Personas, sí. Es mentira eso. Lo peor estaba aquí. Es el gobierno. O sea, es mucho peor tener un gobierno que deja entrar a lo malo que el pobre malo que entra. Por cierto, me interesa mucho decir eso. La semana pasada, no sé qué día, y yo titulé Ceuta, el enemigo en casa, en la introducción que hice. Y lo puse en internet, en TikTok me lo han censurado directamente. Por poner Ceuta, el enemigo en casa. Sí, están las redes como y es bastante, la segunda vez que YouTube es la segunda vez que me no, muy YouTube delicadito no. también. Sí, pero que YouTube está muy delicadito. Como yo no pongo nada, pero es la segunda vez que me censuran en 15 días. Dejadme dar una última hora que acabamos de conocer, que es que el gobierno va a destinar 25 millones de euros más para los menores migrantes. Es un anuncio que ha anunciado la propia Elma Said, la portavoz del gobierno, y es una partida adicional para todos aquellos menores que llegaban en esta última crisis, invasión migratoria a Ceuta. Se suman así a los 5,5 millones que les había adjudicado en un primer momento. Pues bien, esta misma mañana acaba de ser aprobada una partida de 25 millones de euros para ayudar, para tratar, para poder acoger a esos menores que llegaban durante estos últimos días hasta Ceuta. En total serán 30,5 millones de euros los que se destinen para los menores migrantes de Ceuta. Nos vamos a publicidad y a la vuelta ampliamos toda esta información. Artidens Clínicas Familiares acerca la odontología al paciente con precios sin competencia. 9 clínicas en Madrid, una en Palma de Mallorca y Sanlúcar de Barrameda. Premios a la mejor clínica en la Comunidad de Madrid y mejores cirujanos de toda España. Odontólogos con 30 años de experiencia y garantía de por vida por escrito en todos los tratamientos fijos. Este mes, implantes de titanio y corona alto impacto por 499 euros, financiables a 12 meses sin intereses, y ortodoncia invisible por 999 euros. Si eres socio del Club de Amigos tendrás un 15% en algunos tratamientos y seguro dental gratuito con hasta 30 prestaciones gratuitas, entre ellas un blancamiento anual. Consulte todas las promociones en www.artidens.es o llama al teléfono que aparece en pantalla 655 669 371. Y ahora sí, seguimos hablando de esa invasión de Ceuta, seguimos hablando de las reacciones, de cómo actuó o no el gobierno y sobre todo vamos a analizar todas las alertas que en los últimos días, en las últimas semanas llegaron al gobierno, pero que estos sin embargo decidieron hacer caso omiso. Nos lo cuenta todo Lara Guerra. Cuéntanos, muy buenas tardes. Buenos días, Natalia. La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha abierto un gran debate sobre si el gobierno podría haberse anticipado a lo ocurrido o no. Marlaska ha dejado claro que no existía ningún tipo de informe que advirtiera de que se iba a desatar una crisis en la frontera del sur de España. Sin embargo, cada día conocemos nuevos indicios que apuntan a que las palabras del ministro del Interior no estaban en lo cierto. Los primeros síntomas que se detectaron en la llegada de inmigrantes fue que
vinieron a nado durante todo el mes. De hecho, el centro de estancia temporal de inmigrantes aumentaba progresivamente su ocupación hasta superar ampliamente la capacidad y decenas de ellos esperaban en las puertas del recinto para poder acceder. Asimismo, los centros de menores empezaban también a sufrir una presión que cada vez iba más en aumento. Posteriormente ya se recogieron reclamaciones de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil ante la falta de medios humanos y materiales para hacer frente a la presión migratoria. También encontramos a Juan Jesús Vivas, quien ya había reclamado la falta de apoyo en la ciudad en 2021 y sostuvo que la situación ya era extremadamente grave. Por último, tras lo sucedido, se ha podido conocer a través de fuentes relacionadas con la seguridad de las fronteras que el Centro Nacional de Inteligencia alertó en numerosas ocasiones al Ministerio del Interior acerca de la posibilidad de un asalto masivo en el perímetro de la ciudad autónoma de Ceuta, algo que está desmintiendo constantemente el Gobierno. En cualquier caso, Natalia, la presión migratoria ya era más que previsible previamente a lo ocurrido. Gracias, Lara. Pues anuncios, avisos que, como bien decía el propio presidente de la ciudad autónoma, en 2021 ya alertó de esta situación, ya se sufrió esa invasión que quedó pequeña si lo comparamos con todo lo ocurrido este año, pero informes, llamadas, comunicados que alertaban de esta situación y que, sin embargo, de nuevo el Gobierno decidió mirar para otro lado como consecuencias pues, de esos más de 70.000 marroquíes que atravesaron la frontera y cerca de un centenar de personas que han perdido la vida. Sí, pero yo lo que me escandaliza mucho el hecho de que, diríamos, la patología democrática, porque no tiene ni un asomo, de un tal Mohamed, cabrito donde los haya del sur de España, me tiene que costar a mí dinero. No acabo de entender. O sea, ese señor puede saltarse, hacer que gente de su país se salte a las fronteras y tengo que pagarlos yo. Si eso un gobierno lo entiende, además probablemente ahí darán argumentos más profundos, pero a mí ese argumento ya me sirve. ¿Para qué coño tengo que pagar yo los desmanes de este tiparraco? No entiendo. O sea, vamos, si hubiera insumisión fiscal, me apunto corriendo y que pague su puñetera madre. Sí, es que además las fronteras hay que defenderlas desde los dos lados. Es decir, es que es tanto responsabilidad de Marruecos como de España la defensa de esa frontera. Es decir, que de pronto es un problema español que 60.000 tíos te entren, no, es que el problema lo tienen que tener los marroquíes porque no pueden permitir que eso se produzca, ¿no? Entonces, que es absolutamente incomprensible que estemos hablando de que los problemas los tenemos con Italia en lugar de enfrentarnos con Marruecos. Es que no tiene ningún sentido. O sea, esa situación es tan ridícula que a la que hemos llegado porque este gobierno transgiversa la realidad y cuenta unas historias que no tienen nada que ver con la realidad. Hay una parte económica importante en todo esto, que lo hablábamos antes, que es que tiene que ver con la diferencia, al hilo de lo que decía Víctor hace un momento, con la diferencia económica que hay entre ambos países. Es decir, es que la frontera, a nivel nacional, la frontera entre Marruecos y España es la cuarta con mayor diferencia de renta per cápita del mundo, o tercera o cuarta, depende de la escala. Y comentaba en la mesa ante Josep María que la diferencia entre Nador y Melilla es la más alta del mundo, ¿no? Entonces, ese diferencial tiene que ver mucho con la realidad de ambos países. Y entonces, en todas las decisiones que se toman alrededor de defender esta frontera, tanto por parte de España como por parte de Europa, porque recordemos que es la frontera sur de Europa, esto tiene que ser un elemento de juicio más. Entonces, si tú tienes dos países con esta diferencia económica tan grande, fronterizos, y que además hay una conflictividad con el hecho de Ceuta y Melilla, porque geográficamente están en África, entonces tú tienes que tener un cariño especial por esto y tenerlo en el foco de tu toma de decisiones cada vez que haces algo. Es decir, tampoco es coincidencia, y yo creo que tampoco es coincidencia, que cuando normalizas relaciones con Argelia, por las relaciones que tienen Argelia con Marruecos, cuando normalizas las relaciones, acaba de contar Lara hace un momento, la cantidad de nuevos nadadores que han ido cruzando a lo largo de los últimos días, que de pronto no ha sido una avalancha grande, pero ha sido un goteo constante en las últimas semanas o en los últimos meses, que de pronto se haga un test, se haga una prueba, están comprobando que por ahí pueden entrar y es el paso previo a una avalancha. Pero que dentro de los elementos de juicio que tiene el Gobierno para decidir a bombo y platillo, que casi no va a la final del Mundial nuestro insigne presidente, porque se va a Argelia, porque tiene nuevos contactos. Es que tú tienes que, en política y en diplomacia, tienes que nadar y guardar la ropa y hacer realpolitik y entender las cosas desde la globalidad. Entonces, si tú tienes un vecino
que te está molestando y te está incordiando y que te está mandando gente poquito a poco, a lo mejor es una medida de alerta para que pongas el foco ahí a la vez que estás yendo a Argelia. No que te olvides y ya solo pienses en irte a la Mareta. Con Argelia nunca había... Es que tienes que pensar un poco en transversal y ver toda la realidad. Pero Ignacio, la historia es que España tenía muy buena relación con Argelia y con Marruecos, o muy normal relación con las dos, sí, porque el tema del gas pues, con Argelia se había negociado desde gas natural, desde gas natural sin ningún problema, y al mismo tiempo teníamos una relación tan buena con Marruecos como que el propio gasoducto pasaba por Marruecos, correcto, que sepa yo. Dos gasoductos, uno directo, claro, y otro pasando por Marruecos. Otra cosa es que con Argelia, que de hecho, a pesar de que están casi tan cerca, no somos vecinos, pues nos afecta muy poco lo que hagan, allá ellos son la Francia y tanto gusto. Y en cambio con Marruecos siempre nos ha tocado, primero, pegarnos físicamente, porque ha habido batalla, y segundo, que es un problema eterno, con una cosa distinta del resto de vecinos. Porque tenemos otro vecino, que es Portugal, con el cual hemos tenido muy pocos problemas en la historia, y otro vecino, que es Francia, con el cual hemos tenido muchos problemas en la historia, pero hemos pasado de amor a odio continuamente, porque teníamos uno que nos caía a veces peor, que era Inglaterra. Entonces, pues era asociarse a Francia para cascarle al inglés, o a la pérfida del avión, asociarse al avión para cascarle al francés. Eso ha sido continuo. Pero con Marruecos simplemente siempre nos ha tomado el pelo. Sí. Pero siempre, o sea, se ríe, se descoyunta, se sigue riendo, se sigue tal, y aquí nos tragamos con patatas fritas todo. No se sabe exactamente por qué. Solo hubo una vez en la historia que alguien le plantó cara, que fue Trillo con Aznar, por el tema de Perejil, que vaya porquería, porque sí, Perejil es como si te cogen, vamos... Bueno, pero eso fue un test. No, claro. Eso fue otro test, fue un test, pero... Hasta aquí meto la puya y a ver dónde... Pero no deja de ser... Cuando explica Trillo y compañía eso, de que eso se solucionó llamando a Estados Unidos, ya es triste que para defender esta porquería haya que llamar a Estados Unidos, ¿eh? Ya es triste, o sea, poca cosa es un país cuando tiene que llamar a Estados Unidos, porque ya, diríamos, ya estás demostrando que eres una castaña. Eso no hay que llamar a nadie, o sea, se va allí y si no le gusta a los dos soldados que hay, bofetada de fuera, o sea, ¿qué coño me cuenta tener que llamar a Estados Unidos, ni pedir permiso a Rusia, o sea, tenemos un complejo ahí con Marruecos que no se entiende. Oye, igual habría una opción, que es intercambiarnos. Los españoles vamos a Marruecos, los marroquíes vengan aquí, y estoy convencido que en 20 años Marruecos sería otra cosa. Víctor Manuel. Yo creo que esta invasión no armada que se ha producido, todo tiene un porqué y una causa. Lo que ocurre es que no la sabemos. Estamos hablando de muchas cuestiones, pero a verlas, haylas, como las meigas en Galicia. Veremos a ver lo que resulta, lo que sale de la reunión de los ministros interior de los pertenecientes a la Unión Europea. Veremos a ver. Y veremos también cuál es el apoyo de los miembros de la Unión Europea a España, los cuales yo, ojalá me equivoque, tengo el feeling de que no hay un apoyo excesivo al gobierno español. Estas tres cuestiones que estoy comentando entiendo, al margen de la función que tiene que hacer un gobierno defendiendo su territorio, tanto el presidente de gobierno como todos los que forman parte del Estado español, automáticamente es algo que tiene que tenerse en cuenta para que no vuelva a ocurrir y ver cuál es esa situación con los miembros de la Unión Europea que también les puede afectar este tema. No olvidemos lo que es la situación geográfica y la unión que existe jurídica y mercantil. Sigo pensando, Ignacio, tú eres un experto en ello, yo soy casi un desconocedor de casi todo, porque cuantos más años tiene uno, más sabe lo poco que uno sabe y lo mucho que uno tiene que aprender. Pero yo creo que las cuestiones económicas, aunque sí es cierto de que el nivel de renta en Marruecos es inferior al español, pero yo creo que también las cuestiones arancelarias, económicas, y que los españoles, si van a invertir muchos empresarios a Marruecos, esta situación se pueda tener en cuenta para que no continúe eso que ha dicho antes José María Francas, y es que en Marruecos muchas veces se sientan los españoles que se les está tomando un poco el pelo, o mucho. En consecuencia, yo creo que es una cuestión de ponerse en su sitio, y ya se lo puso en su sitio en determinados riesgos, repito, don Adolfo Suárez, con el que fuera en aquella época rey de Marruecos, porque siempre ha habido esa tensión por la ubicación y por situaciones geográficas y de otro tipo.
Por lo tanto, veremos a ver esos 3 puntos que he comentado antes, y es la situación, lo resulta de los ministros del Interior, el apoyo de la Unión Europea y la credibilidad que tiene España en cuanto a la Unión Europea, con el gobierno español más exactamente. Y pasa que el tema de la Unión Europea no irá directo a lo de Marruecos. Se suman muchas cosas. Se suma sobre todo el tema de la regulación de inmigrantes, que eso ha molestado mucho a todos los países porque, diríamos, estás tomando una decisión que les va a afectar sin consultarles y sin dejarles opinar. Porque al final los 2 millones o 3 millones que van a regularizarse en España pueden acabar pasado mañana perfectamente en Rumanía o en Polonia, contando además con otro pequeño matiz, que algunos de estos se sabe que los tienen esos países, no los quieren regularizar y van a España para regularizarse y volver. Por eso a ver la posición de los miembros de la Unión Europea. Veremos a ver, porque está previsto que a partir de la 1:15 Fernando Grande Marlaska comparezca de una rueda de prensa para hablar de esos acuerdos, de esa reunión telemática que se está llevando a cabo en estos momentos. Hablabais de tensiones. Vamos a repasar precisamente la tensión de Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, porque si bien ella decía que sí que existía un informe previo que habría alertado sobre esta situación, el propio Fernando Grande Marlaska decía que de ellos no tenían ningún tipo de constancia. No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente. Mire, yo quiero decir claramente, porque España tiene los hombres y mujeres en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CIFAS, en las comisarías de información de la Policía y de la Guardia Civil, que realiza un trabajo excepcional. Tanto la información de la Policía, de la Guardia Civil como del CNI y del CIFAS hacen su trabajo, hombres y mujeres, y no vamos a entrar en ningún otro debate. Y ojo a la última hora desde la Audiencia Nacional, porque da un paso más en todo este tema de Ceuta y ha pedido un informe policial a la propia Policía Nacional para que informe, para que diga exactamente, esclarezca todo lo ocurrido desde Marruecos a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, con el objetivo de saber si se trata de una acción concertada. La magistrada acuerda abrir diligencias previas tras una denuncia penal de la Organización Justicia Europea del pasado 30 de julio dirigida contra funcionarios integrantes de organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas. La denuncia se basa en presuntos delitos contra la seguridad del Estado, contra la nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. La última hora, como decíamos, pasa porque la Audiencia Nacional ya ha pedido ese informe para que se pronuncie la Policía Nacional e intente esclarecer todo lo ocurrido en estos últimos días en Ceuta. Hablabas precisamente, Víctor Manuel, sobre ello. La Audiencia Nacional ya ha dado ese primer paso. Efectivamente, lo comentaba al inicio del programa y creo, si yo no estoy equivocado, que la juez instructora de la Audiencia Nacional es la juez Tardón. María Tardón. En este caso, María Tardón. Por lo tanto, es una fase importante, es una práctica de diligencias para ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Lo que me parece triste, dicho sea en un lenguaje procesal o coloquial, en un lenguaje televisivo y entendible, es que tenga que presentar una asociación, una querella, ante unos hechos presuntamente ilícitos tan graves como estos, y que no actúe ninguna intervención del Ministerio Fiscal o incluso pues, el propio Gobierno para el esclarecimiento de estos hechos. Por lo tanto, esto es lo que a mí me da la presunción de que no se quiere esclarecer al día de la fecha qué es lo que está ocurriendo. Y tiene que venir una asociación, creo que es una asociación o un partido político, no lo sé, para interponer una querella que se está incoando. Yo tampoco lo sé, pero me parece acertado que haya hecho. Creo que es una con interés de ser partido. No lo sé exactamente, lo que me parece acertado procesalmente es que haya instado tal actuación judicial y que en este caso la juez María Tardón está incoando para práctica de diligencias para ese esclarecimiento de, no sé ahí, lo puedo decir, no sé exactamente si es para admitir a trámite la querella o porque ya está admitida a trámite la querella y empiezan prácticas de diligencias que se han pedido. Lo comentaba anteriormente, pero repito, a mí me parece que en ese cada día aprender más, el que no haya habido una iniciativa, no por parte de una parte, vamos a decir, popular, sino que una iniciativa por parte de una actuación pública de un gobierno ante el esclarecimiento de esta situación, porque estamos hablando incluso de organizaciones criminales que esa querella se ha interpuesto, entre otras cuestiones, de causas ilícitas.
Hablamos también de ese flotador, de esa barrera que habría puesto el gobierno para intentar que marroquíes no volviesen a pasar hasta Ceuta, porque apenas unos días después de su instalación comienza a sufrir los primeros daños tras la presión de las últimas jornadas. La infraestructura desplegada para reforzar la seguridad y dificultar las entradas irregulares presenta ya desperfectos en algunos de sus tramos. Una situación que vuelve a poner el foco sobre la capacidad de las instalaciones fronterizas para soportar episodios de máxima presión migratoria. Y de falta de seguridad hablamos de lo que publica hoy La Razón, porque el gobierno reforzó la seguridad, pero eso sí, para la visita de Sánchez a Ceuta para evitar otro caso Pegasus. Moncloa desplegó un ciberdispositivo especial para evitar un nuevo espionaje en el teléfono del presidente por parte de Marruecos. Además de las tareas sobre el terreno de agentes policiales, Seguridad Nacional se centró en el apartado de la ciberseguridad, explican fuentes directamente de Moncloa. El objetivo era evitar otro caso Pegasus en referencia a la infección que sufrió el líder del Ejecutivo en su teléfono móvil el pasado mayo de 2021. Mientras vemos que la seguridad faltaba para los ceutíes, mientras veíamos cómo esas fronteras eran desbordadas por marroquíes, parece que sí que había partidas, parece que sí que había esfuerzos para seguir protegiendo, en este caso, el móvil, la seguridad, ciberseguridad del propio presidente Ignacio. Es que es un tema, es jocoso, o sea, si no fuera tan triste sería para reírse, ¿no? Porque es que al final, en lugar de estar los medios del Estado preparados para defender la frontera, ¿cómo no va a haber un informe del CNI? Por favor, o sea, es que ¿cómo no va? Si no hay un informe del CNI, entonces automáticamente el CNI hay que desmantelarlo de arriba abajo y montar otro sistema que realmente dé información al Estado. De hecho, habla del CIFAS, lo ha comentado varias veces, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, diferenciándolo. Es que es distinto. Sí, pero... Y funciona distinto. Correcto, porque el uno es de escala militar y el otro... Y uno solo informa a la línea militar. Correcto. Pero que efectivamente son distintos, pero hacer esa diferenciación clara en que se están haciendo dos trabajos en paralelo dentro del Estado, que lo sabemos igual, y además saca tres. Habla del CNI, habla de CIFAS y habla de las comisarías de inteligencia de la Guardia Civil y de la Policía. Hombre, es que ahí tienen servicios propios, ¿eh? Correcto. Con lo cual estamos hablando de 4. Entonces, estamos hablando de 4... y no hay ningún informe. Se habla solo del informe del DNI. Según, y no hay ningún informe. Según ellos. Claro, es que es ridículo. O sea, si tenemos un servicio de inteligencia que funciona y además nuestro foco principal tiene que estar en Marruecos, evidentemente hay informes que están hablando de esto. Con mayor o menor acierto, con mayor o menor cuadre de la realidad absoluta. Pero lo que está claro es que ese informe existe. Entonces, lo que no se puede negar, lo que no pueden hablar dos ministros del Gobierno de España, salir a la opinión pública a decir que no hay informes. O sea, pues Marlaska, pero es que esto es otro punto más en la incompetencia de este Gobierno. O sea, no tiene ningún sentido que llevemos el foco y la conversación hacia esto cuando de lo que hay que hablar es de la incompetencia y la falta de gestión en la gestión de la frontera española con Marruecos. O la voluntad política de gestionar. Claro, es que muchos de estos rollos, está el problema. es que muchos de estos rollos no van al hilo de lo que el quiere enemigo gobierno. en casa, por cierto, acabo de mirar y resulta que es al revés. Es un partido político y como tal se ha presentado y como tal está aprobado. No tiene nada que ver con una asociación. Bien, y ya pues, se ha presentado unas elecciones y es de ámbito nacional. Yo pensé que jugaba un poco yo no lo sé, ambas bandas. Sinceramente, tu información es la No, válida, es un partido político, buscando. pero, repito, ha hecho una actuación creo que muy acertada procesalmente y que debería, en mi humilde opinión... No, sí, están todas, ¿eh? A ver, Yo creo todas, que están en sí. el hermano, en la Como mujer. acusación popular. Están sí, todas, en vamos. casi todas. Lo que iba a comentar es que además de que se esclarezcan estos hechos que deben de esclarecerse, porque por seguridad de todos, incluyendo también lo que es los propios ciudadanos de todo el territorio español, también hay que buscar soluciones. Es decir, no podemos seguir hablando de lo mismo, ya tenemos que aclarar qué es lo que ha pasado y es fundamental para que no vuelva a ocurrir, pero qué está sucediendo, cómo está siguiendo el día a día los ciudadanos de Ceuta. Todo esto hay que solucionarlo de una manera y parece ser que la información que tenemos ahora, sin haber un presupuesto, que Ignacio lo comentaba anteriormente a micrófono cerrado, parece que va a haber 25 millones de euros ¿De qué partida sale? que se van a aportar para los menores que han entrado ilegalmente en España. ¿De qué partidas, como dice Ignacio, salen? ¿Cuál es ese presupuesto? ¿Cuál es la situación que son ilegales o que no sean que hayan entrado de una manera improcedente para hacer algún tipo de actuación
ilegal. Es decir, todos esos temas tienen que generar una claridad, es decir, no puede haber una panacea absoluta para todo. Y esto no es una cuestión de ideología política, que se está utilizando de una manera torticera. Es decir, esto no es una cuestión de izquierdas, de derechas, de centro, de medio pensionista. Esto es una cuestión de dar a cada uno lo suyo y no perjudicar los que tienen de verdad esa necesidad de estar en un lugar para una vida digna, y que otros utilizan estas inmigraciones ilegales para meter determinadas actuaciones y delinquir, y utilizando a menores para que en este caso no tengan esa responsabilidad penal. Y dejémonos de vainas, todo lo demás es actuaciones y palabras demagógicas cara a un hecho aparente. Y tenemos que mirar con claridad lo que está sucediendo, porque hay que mirar por los primeros, que son los más beneficiados en esto, que hay que mirar que no sigan las organizaciones criminales utilizando a esos menores, y que los menores en este caso se sepan cuáles son los que entran de una manera y entran de otra. Hasta que eso no ocurra y hasta que no se hagan soluciones de verdad, vamos a seguir una situación de insegura absoluta. En teoría los menores te los tienes que tragar con patatas fritas, porque la ley en España dice que te los tienes que tragar con patatas fritas. Pero eso es tan fácil como cambiar la ley de manera que no te los tragues con patatas fritas. Porque si suponemos, en general, la gente bien pensante suele suponer que el menor donde está mejor es con su familia. La familia inmediata y la familia mediata, es decir, padres y madres, o si no, tíos, abuelos, tal. Donde peor está es con tíos más raros que un perro verde en otro país colgados, y dirigidos por unos señores que puede ser que lo único que les interesa es que a final de mes les pagues la manutención. O no, seguramente hay vocacionales que no sé cuánto tiempo aguantan, porque aguantar eso, para ser vocacional, y también, hay que ser complicado. Si se me permite la complementación de lo que están diciendo José María e Ignacio, las edades de los menores. No es lo mismo tener 14 años que tener 17. Hay una situación de responsabilidad legal distinta. Y no distante, a veces distante, sí, pero distinta. Pues por lo tanto, también el tema de las edades es importante. Sí, imagínate un menor con 27. Bueno, si yo... Pues puede ser que tengas el 10%. ¿A qué minoría te estás refiriendo? ¿A la edad o a la mental? No, a la edad física. Porque mental ya no me meto, porque prefiero no meterme con nadie en la edad mental, que me llevaría más de un disgusto conmigo mismo. Nadie hay deficiente mental. Una cosa es una discapacidad y otra cosa es una deficiencia. Por lo tanto, yo creo que, ¿ves? Precisamente ahí es donde la sociedad, ya termino, Natalia, sí tiene que ayudar a esa situación de esas personas que están en esa discapacidad. Ahí sí tienen que ayudar. Y ahí con presupuestos sin ello tiene que aclararse esa situación, pero con unos presupuestos que sepan de dónde salen esas partidas, que es que no sabemos nada, no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo económicamente. Bueno, sabemos lo que no se resuelve. Sabemos que no está resuelta la sanidad en casi ningún sitio, sabemos que la ley de dependencia se ha quedado en ley y que la mayoría de dependientes se mueren antes de que les ayude alguien gracias a la ley de dependencia, eso sí que lo sabemos. Sabemos que los de Lela, no sé si han cobrado algunos, pero muy pocos. Sabemos que los señores que tuvieron lo del volcán en La Palma cobraron hace 2 años, y mira pero siguen en los barracones que tenían. Sabemos todo eso. Entonces, claro, llega un momento que a mí me escandaliza mucho, por eso me cabrea profundamente, el dar dinero a fruto de un delito de otros. Es decir, yo entiendo que no, si te entra un tío no se puede morir de hambre, no se puede, pero cuando no es un tío, sino que son 20.000 y el coste que te supone, o 10.000, dejémoslo en toda España, el coste que te supone cada uno de esos al mes, no lo tiene en España ni el 10% de españoles, porque pasa de 5.000 euros al mes, ahora no me sé de memoria cuánto es, pero creo que son 6 o 7.000 euros al mes que cuesta un niño de esos, que no lo gasta una familia española, no lo ha visto en su puñetera vida, porque la media de ingresos de España, el salario medio es el salario profesional, que deben ser 15.000, 14.000, 16.000, 17.000 al año, y resulta que eso en 3 meses se lo pule un señor que no tiene nada que ver ahí, que no tiene edad y que no va a hacer nada, ni va a servir para nada. Entonces, eso me cabrea profundamente, porque veo que la gente pasa hambre. A ver si te cabrea y si te escandaliza
el tuit que colgaba ayer el propio Óscar Puente. Ya No, me saben, se escandaliza sienten Óscar como Puente directamente. pez en el agua en las redes sociales, asegurando: estalla Abascal, también conocido como Santiago y cierra España a lomos de su caballo en Ceuta. Escribía este tuit Puente acompañado de esa imagen que están viendo de un predicador musulmán cuyo parecido físico con Abascal habría suscitado más de una mofa en redes sociales. Pues ojo, porque Vox no se callaba y contestaba con otro tuit diciendo: serían soportables tus gracietas de orangután si no fuera porque tu ministerio se gastaba, ahí lo están viendo, de manera educada, de manera innecesaria, ese dinero para reparar las vías de Adamuz. Buena contestación. No sé, yo lo hubiera contestado: si tienes huevos, vete a Ceuta. Bueno, también hubiese sido una buena contestación. Pero no os es una parece cosa de un penoso, periférico, ¿no os ¿eh? parece penoso que un ministro realice terrible. estas manifestaciones en una red social? Sí, pero las con lo puedo que hacer está yo, pero no pasando. él. Pero es y que con lo creo que está ya nos ocurriendo. estamos acostumbrando ¿No os parece penoso que a un esta falta de presidente de respeto? gobierno que lo ha puesto ahí para eso, siga estando ahí este señor que va de simpático en las redes sociales? Es decir, me parece de una tristeza y de una que no lo ¿Bajeza merece moral? el pueblo español tener un ministro como este, vamos, sinceramente, y repito, no es una cuestión de ideología política, es una cuestión de actividad profesional y seriedad de un hombre que es ministro de Sí, pero Transportes. ¿sabes una cosa que sí me Es que escandalizará es y me inexplicable, cabreará? vamos. El día que cambie el gobierno, que cambiará, no sé si llegaremos a tiempo para verlo, que esta panda acabe normal. Eso sí que me escandalizará. Es decir, yo con este señor no tengo muchas dudas. Con otros no tengo ninguna. O sea, Pedro Sánchez tiene que acabar en un juzgado. Condenado o no es un problema de los jueces. Y este probablemente con el tema de Adamuz también. Debería. Condenado o no, no lo sé, pero en un juzgado sí. Si no acaba nada de eso, es que somos una mierda todos y no tenemos lo que he dicho que no tiene él para ir a Ceuta. Lo que pasa es que... No. Añade. No, que hace mucho tiempo, y además este ministro ya no es un ministro de todos los españoles. Es decir, es que ese es el problema, uno de los problemas principales que tenemos con este gobierno. Ni se lo ha planteado es nunca. Claro, es que en su parte sectaria, que es la que realmente cabalga todas sus Ahí está el decisiones. problema de base. Esta es la base, es decir, esta es la idea. O sea, ellos ya solo gobiernan para una parte del Estado, que además son los que de los españoles, que son los que aplauden estas gracietas, y que da exactamente igual lo que digan. Es decir, ya es la polarización absoluta y eliminar de la ecuación el que tú eres el presidente, tú eres el ministro de todos los españoles, absolutamente de todos. Y esa parte institucional, esa parte está perdida completamente. Ahí le has dado al tema, es que esa es la clave, pero esa es la mentalidad de servicio que se le tendría que exigir a todo político, porque además es por definición. Sí. Y de hecho ellos, ni siquiera un miserable, con perdón, diputado, es diputado ni de un territorio ni de un partido. Es del Estado español. Es diputado de todos. Pero además de lo que ha dicho Ignacio, hay una cosa que se llama respeto. Sí, es decir, sí, todo lo demás estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Pero es algo... Víctor, eso se Pero trae se trae de... Perdóname, Ignacio, se trae pero de no toda, lo tiene tampoco. Pero se trae de toda la vida. Esto yo creo que está ahí este señor, ya hace eso porque le han dicho que haga eso, supuestamente, porque es que si no, es que a mí me da vergüenza ajena, me daría vergüenza ajena hacer estas cosas. Que es que ya no estoy hablando de algo, pero ya termino, Natalia. Hablo de algo que es el sentido de una persona, de un personaje público, que es ministro de Transportes, independientemente de que sea el ministro de todos los españoles, que lo son. Pero hay un presidente de gobierno, que es el que le mantiene como ministro de Transporte. Y eso es lo que a mí me parece que no es de recibo. Nos vamos a ir rápidamente a una nueva pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña. Hablamos ahora sí ya a la vuelta de José Luis Rodríguez Zapatero y la última petición que habría hecho. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es muy bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aporta al organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que saben de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonato. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla
tenga un pH de 8,1 y tan solo 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Saben que además elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica EVO2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya saben qué agua deben beber. Agua Sierra Cazorla, no lo duden. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado al juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, que ponga límites a la investigación de la UDEF de sus cuentas bancarias para proteger sus derechos fundamentales. A través de un escrito, el abogado del expresidente, Víctor Moreno Catena, ha recurrido a la autorización del magistrado en la que permite que la unidad policial amplíe la información que considere pertinente sobre sus cuentas, las de sus hijas y esposa o la de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Zapatero y su abogado consideran que la autorización de Calama es demasiado genérica al entender que la investigación debe centrarse en hechos concretos y no convertirse en una búsqueda a ciegas. Además, el expresidente critica que la tesis policial se haya asumido como cierta en la resolución con una descripción muy incriminatoria y poco respetuosa del derecho a la presunción de inocencia, considerando que permitir a la UDEF investigar lo que crea oportuno puede indebidamente, a su juicio, socavar el derecho fundamental a su intimidad y a sus datos personales. Para tratar de evitarlo, Catena ha solicitado que se investigue como máximo hasta diciembre de 2025. Eso sí, el letrado ha matizado en su escrito que le parece correcta la apertura de una pieza reservada, ya que las cuentas bancarias son reflejo de la vida íntima de una persona y en este proceso existe un riesgo muy elevado de filtración de la información obtenida. Y el periódico ABC publica que la reunión discreta de Zapatero y Montero en Hacienda 3 días antes del cese de Ábalos, ascensor ministra. Los correos electrónicos exclusivos de este periódico recogen la celebración de un encuentro reservado en el despacho de la responsable de la SEPI tras la concesión del rescate de Plus Ultra. De nuevo, nuevas informaciones que vuelven a acercar a la ministra Montero, que sí que estaría al tanto, sí que estaría de nuevo en el ajo en el tema del rescate de Plus Ultra. Francas. Es que entre incendios y Ceuta nos estamos olvidando de la cantidad de porquería que hay alrededor del entorno gubernamental. No, yo voy a contar dos cosas que creo que conocéis para pasar la pelota a Víctor Manuel a ver si me las explica porque voy un poco perdido. Este tal Zapatero, si os acordáis, el primer día que le llamó al juez, que no sé exactamente cuándo fue, creo que fue a la salida que dijo alguna cosa que dejó muy asombrado a mucha gente, que es que había dado permiso al juez para que investigara todas sus cuentas, ante el asombro de propios extraños, que entendimos que justo hay jueces porque no necesitan que les des permiso, sino que ellos deciden cuando tienen que investigar. Pero tan profunda y beatífica disposición hizo que mucha gente dijera: Zapatero, qué colaborador es. Y ahora resulta que meses después protesta porque el juez, no sé si usando su permiso o saltándose la torera, porque ni puñetera falta que le hace, ha decidido investigar las cuentas y ahora se queja. Entonces, eso, además de darnos a entender el tipo de personaje que es, jurídicamente, ¿qué sentido tiene? Lo primero, lo de que dé permiso a un tío, y lo segundo. Yo, en cuanto a lo primero, entiendo que no tiene ningún sentido procesal. El juez es el que tiene es un poder judicial y es el que manda si ha lugar o no el instar las acciones y diligencias correspondientes. Por lo tanto, dar permiso al juez es una expresión muy poco procedente, por ser improcedente legalmente desde el ámbito procesal. Es el juez, en este caso, el que actúa según su opinión y por el mandato judicial. Por lo tanto, improcedente. En cuanto a lo que hayan ahora solicitado de que se pueda estar vulnerando algún derecho fundamental por alguna investigación de cuentas corrientes, ahí depende de lo que se vea en la fase de instrucción. Yo creo que ese intento por parte de esa información de las cuentas corrientes, pero esto es una presunción. No conozco, como sabéis, no me gusta hablar nunca sin conocer mínimamente los temas en sí. Yo no conozco exactamente el escrito que ha presentado el abogado defensor del señor Zapatero. Pero ciertamente lo que puede ser es que diferenciar de lo que es aquellas investigaciones que se realicen en lo que es el objeto de la causa,
el auto que ha dado lugar a esa incoación de ese proceso penal y de aquello que sea ajeno a ese auto que se haya resuelto en relación con los indicios presuntamente criminales que se están llevando a cabo. Es decir, diferenciar el contenido del auto con las investigaciones que se aparten de ese auto. Sí, pero como mínimo, ese auto judicial. Como mínimo estarás de acuerdo que es un poco contradictorio, a pesar de que el permiso no servía para nada, haber declarado que daba permiso y ahora querer restringir el permiso. La declaración de permiso es totalmente Y la segunda cosa que creo que es muy clara. Pero... Si yo quiero investigar tus cuentas, vamos a suponer, para no poner un ejemplo a nadie, a un señor en relación con, no sé, con una fechoría cometida por una empresa. Claro, yo no puedo acceder solo a los asientos del señor con la empresa. Tendré que coger la cuenta, buscar y entonces cuando ponga eso, ponerlo en rojo y decir esto lo investigo y no sigo. Pero lo que es muy difícil es investigar solamente una parte de las cuentas. O me las dan o no me las dan, a lo mejor le puede listar todas las cuentas Zapatero que no tienen afán patrimonial. Entonces le pasa todas esas cuentas al juez y son las únicas que puede mirar. Es que es tan ridículo, o sea, ¿y eso no funciona así? No, hombre, no. Pero es que es tan ridículo esto como que un expresidente del gobierno que lo que tiene que hacer es tener luz y taquígrafos delante del... que lo primero, coja un perfil de abogado que es especialista en actuar sobre el procedimiento, es decir, buscar nulidades, buscar huecos, buscar... O sea, la primera en la frente. Tú eliges un abogado de todos los que hay en las posibilidades de contratación y contratas a uno que sobre lo que va a actuar principalmente es sobre el procedimiento que se está siguiendo para buscar las nulidades, los huecos, cómo puedo yo no demostrar mi culpabilidad o mi inocencia, sino cómo hacer que técnicamente decaiga el procedimiento. O sea, no sobre el fondo, sino la forma. Pero ahí, eso es que es terrible. No, es que es pero terrible. ahí yo tengo que hombre, coño, tú eres del gremio, desde el punto de vista es tan de la legítima defensa una cosa de un como la abogado. otra. Es decir, un abogado dentro de la legalidad debe de mirar todo aquello que sea legal en defensa de su cliente. Y si en esa legalidad está alguna posible nulidad en el proceso, debe de hacerlo constar. Otra cosa es que a Dios rogando, si se me permite la expresión, y con el mazo dando. También buscar las pruebas, bueno, aquella práctica de diligencias, porque pruebas serían un juicio oral, que claramente tiren por tierra o demuestren que esos indicios, que son indicios en la fase de investigación, que esos indicios razonables de criminalidad no existen porque yo puedo demostrar que los tiro por tierra. Es decir, una cosa es la nulidad y otra cosa es la defensa correspondiente de su inocencia, para que nos entiendan los televidentes. Por lo tanto, creo que ambas unidas es lo que tiene que hacer un abogado en defensa de su cliente. Y en ese sentido, siempre que tenga una base legal para pedir esa nulidad, porque si no sería temerario y no lo creo. Parece ser que el abogado que ha cogido es un catedrático, por lo tanto, evidentemente, será un hombre muy conocedor en la materia procesal, pero también tengo que decir que una cosa es ser catedrático y otra cosa es ser juez. Por lo tanto, cuando uno va a un proceso judicial, hay que adentrarse en el proceso judicial e ir en ese ámbito de defensa, no de dar una exposición, si se me permite la expresión en un lenguaje coloquial, de clases a un juez, porque el juez le dirá, perdóneme usted es catedrático, pero aquí el juez soy yo. Por lo tanto, son matices que hay que diferenciar. Es más, pero puedes acabar siendo un pedante de mucho cuidado y que el juez te mande a Kalamazoo. Eso yo ya no lo sé, pero sobre todo esa pedantería, a quien va a perjudicar, que no digo que ocurra, evidentemente, sino que aquellos casos, presuntamente, estamos hablando de temas utópicos que ocurran, lo que va a perjudicar no es al que va de pedante, es al cliente. Claro. Por lo tanto, hay que mirar siempre, por eso, Ignacio, que si alguna vez hay alguien que se encuentre en situación y tenga derecho, porque sea en esa presunción de inocencia, que todos la tenemos, hay que mirar dentro de la legalidad todas las causas procesales para defender al cliente. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo creo que respetando la inocencia que tenga el señor Zapatero, hay muchas maneras, como en casi todo en la vida, y siendo lego en la materia procesal y legal, de afrontar problemas de estas características. Entonces, si tú esto lo puedes afrontar desde todos esos indicios, los puedo desmontar por A, por B, por C, o todo lo que va trascendiendo de su defensa tienen que ver en cómo tocar el proceso para que esto no me pase por encima. Es que eso es lo que va trascendiendo de lo que va ocurriendo. Entonces,
su culpabilidad hasta que no quede debidamente atestiguada después de un juicio no existe, pero todos los pasos que se van mostrando en todo esto y conforme se va abriendo el abanico, es que presuntamente sus hijas están en el ajo, es que presuntamente su secretaria está es decir, todo su entorno de una manera o de otra se ha lucrado y ha levantado cantidades económicas que todavía no conocemos el origen. Y todo esto, la respuesta desde su defensa está centrada en, no, que no me miren todas las cuentas, porque no me miren todos los asientos, porque hay riesgo. Además, es que una de las cosas que se ha dicho, que no sé si estará en el escrito, pero una cosa que se ha dicho, es que hay riesgo de que esa información pueda ser filtrada desde la UDEF. O sea, es que primero está contraviniendo cualquier punto de secreto que tenga la UDEF como policía judicial y que está trabajando con ella, decir que hay riesgos de esto. Pero ahí hay precedente, sí, claro, porque claro, la filtración de todos los correos electrónicos y todos los mensajes SMS o todos los WhatsApps es una cosa que yo entiendo que pone nervioso, porque que la intimidad, por muy mal dicho que puedas llegar a ser y se puede demostrar... Yo no tengo ningún problema en que se vean los WhatsApp que tengo yo aquí. Pero yo no sé si lo tengo, pero no quiero que sepas si lo tengo. Pero esa filtración... Si lo tengo yo. No quiero que sepas tú que yo lo tengo. Con lo cual, como tengo yo no tengo ningún ilícito dentro de ese móvil. Pero como yo tengo derecho a la intimidad, no quiero que por culpa de no sé qué salga los correos electrónicos o lo que sea que le he mandado a una tía mía hablando de lo que me da la gana a mí. Eso es lo que no quiero. Quien colabore en esa filtración en un proceso judicial de estas características podría estar inmerso en un delito de revelación de secretos. Claro. Por lo tanto, también resulta sorprendente como muchas veces hay determinados sectores a los que, como sabéis, gracias a la prensa se han descubierto muchas cuestiones, pero que a veces la prensa, antes que nadie, sabe lo que es el correspondiente auto judicial que se dicta en cuanto a ese contenido. Y muchas veces las personas y todos se callan. Pero vamos, eso que está comentando Ignacio, ese miedo a que se sepa esa interioridad, evidentemente es algo que hay que tener ese control y saber si ocurriere cuál es el tema. Pero claro, eso... Y que no se ha perseguido nunca, ¿eh? Pero eso no es una causa para poder argumentar que se paralice, se paralice la investigación. Entiendo, el que manda será el juez, pero no es una causa... Pero ¿no te choca que no se haya perseguido nunca en España eso? Y recordar, las filtraciones a mí sí me chocan. Y recordar que ya en la época de los GAL, en la época de Pedro J. con El Mundo, todo eso eran todo filtraciones. Y además una cosa que aún para mí escandaliza más, no solamente el hecho de que de las filtraciones judiciales, o sea que alguien de ahí tiene que haberlo filtrado, sino el hecho de que teniendo pruebas que alguien me ha pasado, no un juez, alguien, yo las pueda ir dosificando, ¿eh? Eso todavía me extraña más, porque en teoría, si yo conozco que tú eres un no sé qué, tú no, tú, ¿eh? Tendré que, mi obligación estará en denunciar el no sé qué. Si no estarías haciendo... un chiringuito, hay un chiringuito no en denunciar hoy, informante. No, Pepito ha insultado a su mujer, espera. Pero mañana diré, no, Pepito además ha insultado a su mujer, le ha escupido. No, pasado mañana diré, Pepito además ha insultado a su mujer, le ha escupido y le ha pegado un caponcito. No, pasa... Es que eso se llama... Tienes buena memoria, ¿eh? Se puede llamar... No funciona así esto, ¿no? Puede llamar obstrucción a la justicia y no colaborar con la justicia. Pues nada, nunca ha pasado nada. Vamos con más movimientos que está llevando a cabo la Fiscalía Europea, que tiene que ver con Begoña Gómez y con su entorno, y que lo publica esta misma mañana El Confidencial, y asegura que la Fiscalía Europea pelea para ampliar su investigación sobre los contratos del amigo de Begoña Gómez. El Departamento de la Unión Europea ha reclamado al juzgado de Juan Carlos Peinado que le remita la pieza separada abierta en relación a un tercer expediente sospechoso, y defiende que es el competente para investigar las irregularidades halladas por la UCO. Y también desde Europa, nuevo aviso a España en materia de corrupción. La Comisión Europea alerta de que varios de los organismos encargados de prevenir y perseguir estas prácticas continúan trabajando con importantes limitaciones de personal y presupuesto. Bruselas señala especialmente la falta de recursos suficientes en instituciones vinculadas a la transparencia, los conflictos de interés y el control de la contratación pública. El aviso llega después de que Pedro Sánchez haya defendido reiteradamente su plan anticorrupción, y mientras algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno continúan pendientes de completarse. Europa reclama así reforzar la independencia, los medios y la capacidad efectiva de estos organismos para que la lucha contra la corrupción no se quede únicamente en reformas sobre el papel y guardadas en un
cajón sin tener mayor recorrido. De nuevo, Europa avisa a Pedro Sánchez, Europa avisa a nuestro gobierno sobre la falta de transparencia en muchas de esas medidas. Hablamos ahora de ayudas para sufragar las pensiones porque en los últimos meses se han visto ampliadas. Esta información nos la va a contar mi compañera Isabel Toscano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Natalia, sí, la financiación de la Seguridad Social está creciendo. En los 5 primeros meses del año, las ayudas del Estado para pagar las pensiones han crecido un 10,4% respecto al mismo periodo de 2025, lo que se traduce en un crecimiento que ha llegado a superar los 14.700 millones de euros. La mayor parte del presupuesto de la Seguridad Social se destina a pagar las pensiones y otras ayudas contributivas. Estas prestaciones las reciben las personas que han cotizado durante el tiempo mínimo requerido y cumplen las condiciones fijadas por la ley. Estas ayudas concentran la mayor parte del gasto, destinando más de 68.000 millones de euros para pagarlas. Pero, ¿cuáles son las pensiones que más dinero reciben? Las de la jubilación. En concreto, estas suman un desembolso de 50.000 millones y medio de euros, que equivale al 73,69% del coste total de las pensiones. Una cantidad que, según las previsiones, seguirá creciendo en los próximos años por la jubilación de la generación del baby boom. Después de las pensiones de la jubilación se sitúan las de viudedad, con un gasto de más de 10.000 millones de euros, seguidas de las de incapacidad permanente, con cerca de 7.000 millones de euros, y las de orfandad, con 788 millones de euros. Natalia. Gracias, Isabel. Ignacio, nos lo ha explicado perfectamente la compañera. ¿Cómo aterrizamos todos estos datos? Bueno, sobre la mesa? Tenemos un problema estructural en la Seguridad Social desde hace muchísimo tiempo. Mi socio José Ramón Riera habla de él y tiene una línea de artículos bastante interesante con la evolución que va teniendo en el debate, y lo recomiendo porque muestra a las claras lo que está ocurriendo. El problema principal, primero, es que la Seguridad Social, cuando se constituye la Seguridad Social de España en los años 60, se define como para pagar esas pensiones, lo que llamamos pensiones contributivas. Es decir, es un sistema de contribución de una serie de trabajadores que están para pagar las pensiones de los pensionados posteriormente. Es decir, no es un sistema es un sistema de derechos, no de cantidades económicas que tú vas teniendo. ¿Y qué ha pasado? Que a ese órgano de la Seguridad Social se le han incorporado un volumen de pensiones no contributivas brutal. Ya no solo las de orfandad y viudedad, sino otras. El ingreso mínimo vital. Las incapacidades temporales hasta un volumen. Entonces, todas esas cantidades que han ido aumentando, aumentan el volumen de gasto que tiene que afrontar la Seguridad Social en cada uno, mes a mes. ¿Qué ha ocurrido desde hace bastantes años? Que hay que complementar esas cantidades porque solo con el impuesto, porque es un impuesto, señores, solo con el impuesto de las nóminas de los trabajadores y de los autónomos, no da para pagar esas pensiones. Entonces, como no da, esa cantidad que se va aportando vía presupuestos generales que no existen y que son partidas que no sabemos ni de dónde están saliendo, pero como estamos en récord de recaudación nos sale el dinero por las orejas y entonces no hay problema en poder colocarlas. Perdona, pero como no da, importamos menos, ¿no? Para que nos paguen las pensiones. Para que meter más gasto además a la Seguridad Social. Que es para que nos paguen las pensiones. Eso lo podemos discutir durante horas. ¿Qué ocurre? Que esa cantidad económica que sistemáticamente va entrando en la Seguridad Social para que tenga la capacidad de pagar las pensiones que tiene, primero, en lugar de endeudarse la Seguridad Social para cubrir su necesidad, entra dinero desde transferencias corrientes del Ministerio al organismo independiente que es el Ministerio, recibe ese dinero y se lo transfiere, se llama transferencias corrientes, al organismo de la Seguridad Social para que sea capaz de pagar estas cantidades. ¿Qué ocurre? Primero, que las pensiones contributivas están bajando, ya eran más de un 80% hace 10 años, ya son un 73%, es decir, primero crecen, pero además disminuye su peso sobre el total porque va aumentando la cantidad de otros puntos, de otras prestaciones que tiene que hacerse cargo la Seguridad Social. Es que se suben más las otras que las pensiones. Y dos, que es que realmente la Seguridad Social es un organismo absolutamente quebrado que solo se mantiene porque hay transferencias de dinero, donaciones permanentes desde el Estado todos los años, que ya están en 12.000 millones de euros, es como un 40%, 11.000 y pico, 12.000, que es como un 40% del total de lo que le tenían que transferir este año, pero es que ya se define como que
hay que complementar vía impuestos, vía el resto de impuestos, vía IRPF, vía IVA, vía el resto de impuestos, hay que complementar las pensiones con unas cantidades que se están metiendo. Entonces, la gravedad de esto no es entender qué cantidad ha habido o no ha habido, sino que este modelo es un modelo kafkiano. Y además hay una variable más, que es que resulta que en los últimos presupuestos, es algo que ya hizo Montoro en su momento con el PP, es algo que ya se hizo hace 12 o 14 años, o 15 años, la situación es que se está prestando dinero a la Seguridad Social. Entonces, como se presta dinero a la Seguridad Social, en lugar de hacer una transferencia corriente, sino que también se hacen préstamos, ¿qué ocurre? Que el déficit del Estado no se ve incrementado por ese dinero que se está traspasando a la Seguridad Social. Es una trampa contable como un piano, pero porque el déficit se calcula solo hasta los activos y los pasivos financieros. Solo es dinero de actividad, de los primeros 6 capítulos que tiene, de cómo funciona la contabilidad pública. Entonces, esas cantidades, al final, es un préstamo entre administraciones, pero no está contando para el déficit. Entonces, estamos pagando dinero, que es un crédito que le da el Estado central al organismo de la Seguridad Social, y ese dinero no siquiera está entrando en estos 12.000 que estamos mirando, sino que son cantidades a mayores que se hacen para complementarlo. Entonces, urge una reforma integral de la Seguridad Social para que la Seguridad Social por lo menos sea autosuficiente en su capacidad. Y entonces, la primera que tendríamos que tener aquí es eliminar toda la parte, y ya termino, toda la parte que no es contributiva y que fuera el Ministerio el que se hiciera cargo de todas esas cantidades. Presupuestos generales del Estado. En base a los presupuestos generales del Estado. Pero con eso no aguantaría tampoco. No sería eso, pero ya sería un primer paso para poder estructurarlo. A menos sabríamos lo que gastamos en qué gastamos. Sería como si el recibo del agua... No haríamos una caja negra. Como si el recibo del agua solo tuvieras que pagar el agua. No pagaras el primo de no sé qué, sino... No, claro. Víctor Manuel. Para eso pedir esto a este país... Sí. Bueno, al margen de la magistral exposición que ha hecho don Ignacio del tema económico de la Seguridad Social, yo que soy un hombre de letras puro por los 4 costados, cuando oigo estas cifras sin un presupuesto general del Estado, lo que hoy me sorprende y digo, madre mía, se habla de miles de millones como de garbanzos, pero al final, ¿qué va a pasar? Todo no lo sabemos, veremos a ver lo que ocurre. Y esto es algo que a mí me sorprende y me deja muy preocupado y triste, porque las personas, una vez más, nos sentimos con una tremenda inseguridad. Punto 2. En cuanto a la información que se ha comentado anteriormente de la Unión Europea, yo solamente voy a mencionar un refrán, yo soy muy refranero, que dice algo así: obras son amores y no buenas razones. Me remito a lo que en este caso la obligación del presidente de gobierno en cuanto a estas cuestiones. Y luego ha comentado don Ignacio a una persona, al señor Montoro. Sí. ¿Este señor está procesado o no está procesado judicialmente? Es una pregunta que yo no lo sé ahora mismo. No, creo que no. O sea, creo que está siendo investigado. Bueno, está siendo investigado en un juicio de Tarragona por el tema de las gasísticas. Procedimiento. Sí, hay un procedimiento. Un procedimiento, además, sorprendentemente largo. O sea, es un tema que tiene que ver con corrupción empresarial y que tiene que ver con que presuntamente tomó decisiones y asesoró también desde el despacho que manejaba. No recuerdo el nombre del despacho. Yo tampoco. ¿De cuál? El despacho de Montoro. A una serie de gasísticas y que hubo unos cambios en la ley que se supone que presuntamente él auspició. Y que, yo solamente que me ha venido a la cabeza asesores, que fue ministro, además. Sí. Fue ministro. El despacho lo tenía con su hermano. Mientras busca el nombre del despacho, Josep María Francas, vamos a hacer la última pausa publicitaria y a la vuelta vamos a hablar de la Ruta de la Plata, pero lo vamos a hacer de la mano de un joven de 22 años que ha llevado la Vía de la Plata o la Ruta de la Plata hasta el mismísimo Parlamento Europeo. En unos minutos charlamos con él. ¿Te despiertas con rigidez articular? ¿Con fatiga corporal? ¿Duermes mal? ¿O vives con estrés constante? Tal vez ha llegado el momento de cuidarte un poco más. El electroestimulador TENS es el aliado que te ayuda a sentirte mejor sin salir de casa. Este dispositivo combina la terapia TENS, estimulación nerviosa transcutánea, con la tecnología EMS, electroestimulación muscular, utilizadas en fisioterapia profesional. Sus impulsos actúan desde el primer momento, proporcionan un masaje profundo y relajante que acelera la recuperación del tejido muscular. Es la solución ideal para restaurar la movilidad y recuperar el volumen perdido tras una lesión,
Es ideal para liberar la zona cervical, los hombros y la espalda. También para activar la musculatura abdominal o revitalizar tus piernas después de un día intenso. Es como tener un fisioterapeuta en casa. Disponible las 24 horas. Llama gratis al 900-730-061 y empieza a sentirte mejor con el electroestimulador TENS. Tu cuerpo te lo agradecerá. 900-730-061. 1:32 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y ahora sí hablamos de esa Vía de la Plata y lo hacemos con Juan Javier Sánchez, que tiene solo 22 años, estudia biotecnología y ha conseguido llevar la Vía de la Plata hasta el Parlamento Europeo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a presentaros esta reclamación histórica para mi tierra. Cuéntanos, ¿cómo empieza? ¿Dónde está el origen de esta reclamación, como bien tú dices, histórica? Sí, bueno, pues la reclamación viene de muchos años atrás, viene también de forma personal, bueno, pues mi experiencia como joven extremeño, de ver como muchos compañeros, como muchos amigos se tenían que marchar de mi tierra, también una tierra con pocas oportunidades, y de ver pues cómo todos se marchaban a Madrid, todos se iban a Valencia, a Sevilla, pero no teníamos una manera de poder pues quedarnos en nuestra tierra. Y al final, pues una de las cosas que siempre nos han hablado es reclamación tren digno. Siempre hablábamos del tren digno. Y pues me puse a estudiar sobre qué vías históricas había en nuestra región y me llamó mucho la atención la vía de la Plata. Estuve pues eso, analizando, hablando con expertos y de ahí pues el origen de presentar esta reclamación ante el Parlamento Europeo. Nos comentabas que han sido muchos tus amigos, tus compañeros que han tenido que dejar Extremadura. ¿Hasta qué punto ese ha sido el aliciente principal para que des el siguiente paso? Pues yo creo que ha sido totalmente definitorio. O sea, prácticamente el 90-95% de mis amigos han tenido que marchar fuera a estudiar, como decía antes, a Sevilla, a Madrid o incluso fuera de España. Bueno, pues yo creo que hay que hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo para que todos estos jóvenes se tengan que marchar de regiones como Extremadura o como Castilla y León, y ahí entra pues el tema de las infraestructuras. Y yo creo que es un tema clave a la hora de producir o de aumentar esas oportunidades para no solo los jóvenes, sino también para las personas adultas, porque es fundamental para que se instalen empresas, para que vengan inversiones o para que se generen oportunidades. Y yo creo que el objetivo fundamental que presento yo con esta petición al Parlamento Europeo es que dentro de unos años los jóvenes extremeños no tengamos la obligación de marcharnos fuera a estudiar o en busca de oportunidades, sino que sea simplemente una opción y que también una opción mayoritaria pueda ser quedarnos en nuestra tierra a producir pues, ese proyecto vital allí en Extremadura. ¿Sería clave recuperar esa vía de la ruta para volver o para luchar contra la despoblación? ¿Sería una de las herramientas principales? Sí, sin duda fundamental. Primero porque es una ruta que a lo largo de la historia ha servido para mover pasajeros, que es uno de los objetivos fundamentales, pero también el tema de las mercancías. Yo creo que tanto Extremadura como Castilla y León son regiones exportadoras eminentemente. Tenemos muchos productos, entre ellos, por ejemplo, el producto ibérico, también fruto de la minería, que necesita ser transportado y que actualmente se está haciendo por carretera y se podría hacer también por esa vía ferroviaria, que resulta fundamental. Y por otra parte, tenemos un sistema actualmente en España de escape hacia Madrid, sobre todo en el oeste, y también en el Mediterráneo, con ese corredor mediterráneo, pero no existe un corredor que exista en el oeste peninsular que una provincias generalmente despobladas, como sería pues, Zamora, Salamanca, León, Cáceres y Badajoz, y que nos conecte pues, para poder mover esa economía, para generar inversiones, para apoyar el talento, etc. ¿Hasta qué punto el hecho de que la política gire en torno, sobre todo la capital, en torno a Madrid, puede perjudicar a ciudades como las que comentabas ahora mismo? Pues perjudica en el sentido de que cuando un joven ve que solamente hay una vía de escape, como he dicho antes, a Madrid, pues decide, oye, pues tengo la oportunidad de irme a estudiar a Madrid, me voy a buscar trabajo a Madrid y no piensa en otras regiones limítrofes. Yo a lo mejor si tengo la opción de estar en 2 horas o en 1 hora en la región vecina por tren, por una buena conexión, pues igual me planteo estudiar en Salamanca o estudiar en Zamora o en Cáceres y me quedo en mi región. Simplemente pues eso, tendrías esa opción de irte a esas comunidades más pobladas y no generar oportunidades en Extremadura, por ejemplo. Hablábamos de la importancia para luchar contra la despoblación, pero también ya introducías el apartado comercial. También podría ser una de esas rutas importantísimas para recuperar y que sirviese también de tránsito de mercancías. Sin duda, las 2 vías que también presenté en el Parlamento Europeo, una era el tema de las mercancías y otro era el corredor militar,
que es una cuestión que también es histórica, o sea, indagando en la historia vemos cómo servía fundamentalmente para conectar pues estos campamentos militares, por ejemplo, de la época romana, y que actualmente la Unión Europea lo que ha dicho tras la guerra de Ucrania es necesitamos corredores para mover esa mercancía militar y no puede ser que simplemente exista uno en España. Por tanto, podríamos mover mercancías, podríamos mover pasajeros y también está la parte militar que yo creo que es fundamental. ¿Ha entendido Europa esta problemática que parece que aquí en España es una gran olvidada? Sí, pues la respuesta de la Comisión Europea a la petición fue que es fundamental este corredor, que hay que ejecutarlo. Hay 3 planes de Bruselas, que serían en el año 2030, 2040, 2050, y el Gobierno de España ha decidido atrasarlo hasta el año 2050. Por tanto, el Gobierno de España es el que ha dicho, oye, nosotros no queremos que este corredor sea prioritario en nuestro país, preferimos que sea, por ejemplo, en Cataluña, pues por los partidos independentistas que son definitorios a la hora de configurar un gobierno y de chantajear al presidente actual. Y también me sorprendió la respuesta de los eurodiputados, porque fue positiva por parte del centro-derecha, del Partido Popular, de Vox y bueno, de partidos extranjeros, pero al pleno en el que se debatió la propuesta, la izquierda ni se presentó. Que fue sorprendente porque yo sé, por ejemplo, que en el Partido Socialista hay un eurodiputado que es extremeño y, oye, ahí se planteaban 2 vías. La primera es, o estaban ya de vacaciones porque esto se debatió en julio y no querían asistir a un pleno, o la segunda es que no les interesaba el tema. Yo espero que sea lo primero, porque si es lo segundo, pues, oye, ¿qué mensaje están mandando a los jóvenes extremeños, también a los que le hayan votado, pero a los que no les votamos también, de cuánto le importamos a su gobierno y a sus partidos? Es un panorama realmente triste. El gobierno, decías, que se ha acogido a esa vía de 2050. ¿En qué se basa? ¿Cuáles serían los principales problemas económicos, plazos de tiempo? ¿Cuál sería? Pues ellos hablan de tiempo, de costes sobre todo. Tenemos un gobierno que dice que hay que apostar por la descarbonización o que hay que apostar por el ferrocarril, que hay que apostar por aumentar la demografía en regiones despobladas, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de ejecutar medidas que puedan afectar o puedan mejorar las condiciones en Extremadura o en Castilla y León, pues miran para otro lado, ejecutan esa hipocresía que yo comentaba en el Parlamento Europeo e incluso se saltan el derecho europeo. Porque yo me basaba en la intervención en 2 artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como son el 170 y el 174, que lo que abogan es porque las regiones que no convergen con la media europea, pues que puedan hacerlo y que se ejecuten políticas europeas y políticas nacionales para mejorar esa situación de crisis demográfica y de despoblación. Bueno, pues el gobierno parece que no le interesa y que no está por eso. Prefieren, lo que he dicho antes, todos esos fondos que existen, esos mecanismos europeos, gastarlos en otras regiones que le aportan más votos en lugar de en Extremadura. Has llegado hasta el Parlamento Europeo, que no es cosa poca. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque me imagino el gobierno dice hasta el 2050 no vamos a hacer nada, pero tú no te vas a quedar de brazos cruzados. Exactamente. La respuesta de la Comisión es que se va a seguir tramitando, o sea, tanto los eurodiputados como la propia Comisión Europea ha dicho que se continúe tramitando, a ver si pueden instar al gobierno a que esté cuanto antes. Y luego en el plano personal, yo evidentemente soy una persona muy inquieta, si he llegado hasta Europa no me voy a quedar callado. Creo que también hay que hacer mucha pedagogía en compañeros y amigos de mi edad que no entienden la importancia de reivindicar estas cosas y que no es solamente quejarse desde el sofá, sino que hay que actuar, hay que organizarse pues, en este tipo de peticiones y llegar a donde haga falta para luchar por esas oportunidades para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestros vecinos. Y bueno, no me quedaré quieto y seguiré luchando porque esté cuanto antes. Juan Javier, te presento a Ignacio Vasco, con tertulio. Quiere realizarte una pregunta, una apreciación. Porque me parece muy interesante. Enhorabuena por la iniciativa y además porque hayas llegado hasta este punto, porque yo conozco un poco cómo funcionan las instituciones europeas y es realmente complicado. Y además hay un punto muy importante que, como sugerencia, y yo creo que es un avance con el que puedes trabajar, que tienen que ver con los índices que el propio Eurostat hace de las regiones europeas. Sabes que las regiones, las NUT 2 europeas, están muy valoradas, habrás entrado en ese punto al hablar de los tratados. El RCI y el SPI, sobre todo el RCI, que es sobre el desarrollo regional, Regional Competitive Index, que habla mucho, realmente Extremadura y las regiones que nos comentabas antes, hacia Astorga, León, son de las que tienen unos RCIs más bajos en toda España. Entonces, una infraestructura de este tipo ayudaría a que esas regiones estén en el mapa y hagan una reducción muy importante dentro de la parte económica, porque esa parte económica entiendo que también la habéis tratado dentro de la petición.
Sí, dentro de la petición llevábamos la parte de medioambiental, que es una de las cosas que se centra mucho actualmente en la Unión Europea, y también el tema de desarrollo. O sea, para nosotros es fundamental reivindicar ante la Unión Europea que converjan con la media, que esos índices pues, sean más positivos. También los pusimos en la petición, incluso en el propio debate lo comentamos, y fue un poco la razón por la que va a seguir su tramitación, porque bueno, la Unión Europea se centra mucho en eso y parece que por eso va a seguir avanzando. No, y que tiene que ver con que has retomado algo que ya existía y mejorarlo y modernizarlo. Enhorabuena y mucho ánimo. ¿Y Josep María Francas? Sí, no, más que una pregunta es daros una pista, porque tú has preguntado por qué España lo había trasladado al 2050. Yo os doy una pista, porque la Unión Europea no dio la opción de 2060. Si nos hubiese acogido a ello. Juan Javier, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Esta es tu casa. Vamos a seguir muy de cerca en los pasos que vayas dando. Una iniciativa muy interesante y sobre todo si viene de gente joven como tú que quiere seguir luchando por esa despoblación y por esos territorios olvidados en muchas ocasiones. Gracias. Muchas gracias. Volvemos nosotros a la política nacional y hablamos en este caso del polémico piso de Isabel Díaz Ayuso, ya saben, de más de 500 metros cuadrados, que fue comprado por un valor mayor de 6 millones de euros y que en un primer momento estaba destinado a ser una segunda oficina para la presidenta del Gobierno. Vamos a repasar lo acontecido hasta ahora. La compra del ático de lujo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid como aparente oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso ha dado mucho de qué hablar. Su adquisición y posterior venta está generando multitud de incógnitas sobre su verdadero objetivo, ya que después se ha podido conocer que en él vivía junto a su pareja, el empresario Alberto González Amador, desde hace 3 años, quien presuntamente lo compró tras la comisión de 2 delitos de fraude fiscal por los que va a ser juzgado. Más Madrid anunciaba que presentaría una denuncia por delito de malversación. Pero, ¿en qué escenarios puede verse inmersa la presidenta de la Comunidad de Madrid? Una de las primeras circunstancias gira en torno a la compra. Y es que, de acuerdo con los expertos, si se ha realizado la compra dentro de una sociedad mercantil, no se podría examinar dentro del marco de acto administrativo. En el caso de la malversación, junto a las reformas emitidas en 2015 y 2022, donde la primera fue introducida por el gobierno de Mariano Rajoy, se puede castigar a quienes, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno emanadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, se infrinjan en el ejercicio de las mismas y causen un perjuicio al patrimonio administrado. En este contexto, el abogado Javier Flores ha solicitado que se esclarezca si existe una memoria justificativa de la necesidad de compra y un expediente de obras. También conocer si el órgano patrimonial encargó formalmente la adquisición de la sociedad pública, exigiendo a su vez la investigación de los recursos con los que se financió y, por último, la denuncia también reclama el cálculo de costes irreversibles. Pues de nuevo la polémica vuelve a salpicar, en este caso Isabel Díaz Ayuso, por ese sospechoso piso, ese sospechoso ático comprado como segunda oficina mientras estaban llevando a cabo esas obras en el edificio de Correos. Francas, ¿qué te parece? No habíamos hablado hasta el momento sobre este ático. Voy un poco perdido. Esta gestión. A ver, si me creo la explicación de la Comunidad de Madrid, simplemente parecéis tontos, porque si era una cosa que era absolutamente necesaria porque había unas obras y tal, pues no hay que hacerlo tan raro ni tan mal. Si me creo lo que dice la oposición, pues no creeré que son tontos, sino que tienen más morro que el PSOE, que es difícil de entender. Entonces no acabo de ver exactamente si la metedura de pata es simplemente de eso, de tonto, o que detrás había más mala intención. Porque objetivamente, si supiéramos, que no lo sabemos, la cantidad de edificios que tiene el Estado en Madrid vacíos, el Estado, nos quedaríamos solucionados. Claro, supongo que pedir al Estado que te deje un edificio o un piso debe ser mucho pedir, por aquello de que las instituciones en España se pegan, pero sería lo más normal, Y no sé cuántos debe tener la Comunidad de Madrid, pero habrán dicho que pueden vender hasta 4. Si pueden vender hasta 4 es que ya tenían 3, ¿no? Cosas. Que quieren destinarlo para ayudar a todas esas entonces, familias damnificadas por los incendios en la Comunidad de Madrid. Entonces igual sería bueno que nos planteáramos, no nosotros, sino ellos, qué cosas tienen que no hacen puñetera falta que estén donde están, porque claro, según que tengas en Castellana sobra, ¿no? El Injuve, por ejemplo, no sé qué de la juventud, un palacete en Castellana, igual sobra, igual te puedes ir a cualquier otro sitio, por poner un ejemplo tonto. Víctor Manuel. A mí me parece, como ciudadano de a pie, que a veces me considero súbdito, un grave error por parte de la señora Ayuso. No sé si por una cosa o por otra, pero es un grave error porque además ha dado pie a que en este caso la oposición
pues la ponga a parir, dicho sea con todo mi respeto, e incluso, no sé si será o no cierto la información que nos están dando de que Más Madrid ha presentado una querella por una presunta malversación de caudales públicos contra la señora Ayuso. Por lo tanto, creo que es que no ha lugar, y tal y como se ha expuesto, primero para un Diego, después para Diego, es algo que no ocurre. Suele ocurrir, lo repito, lo digo con el máximo de los respetos, cuando alguien se cree ya que está muy por encima de los demás y que da igual lo que se exponga. Y en eso no debe de ser así. Es importante que todos tengamos una posición, estemos más arriba o más abajo, tengamos mayoría o no tengamos mayoría en unas votaciones que ha existido. Es fundamental el que en este caso se tenga en cuenta que las exposiciones y los errores se reconozcan y que se rectifiquen antes de que te vengan ninguna de las partes a meter caña por un error que en este caso incluso se está utilizando presuntamente para actuaciones judiciales. Ignacio. Está gestionado con los pies, o sea, la comunicación de esto es terrible, pero si es que si la Comunidad de Madrid compra o deja de comprar una vivienda para que sea oficina de la presidenta o de cualquier consejero de que tenga una actividad concreta, pues es que lo que no tiene ningún sentido, como decía Francas, es que dentro del inventario de bienes que tiene la Comunidad de Madrid y de edificios que tiene la Comunidad de Madrid, no se puede utilizar una oficina temporal en lugar de comprar un ático de 6 millones de euros a través de una sociedad participada o 100% de la Comunidad de Madrid que se dedica a la compraventa de inmuebles. Es que está... Y más un ático. Un ático. O sea, En puedes comprar es que... un Phantom o un barco, pero un ático, siendo que te están poniendo a caer de un burro porque vives en el ático de tu novio y de dónde habrá salido el ático y tal, vas y compras un ático. Está gestionado con los pies. No, y hay otra situación. Tenemos media docena de ministros viviendo en Madrid en pisos oficiales. ¿Todos los que quieren? Bien. Todos los que quieren vivir en Madrid viven en pisos de las características de este ático. Sí. Es decir, no hay ningún piso, además, más de uno de ellos ha habido reformas por cientos de miles de euros antes de que entraran a vivir. Y que no se han usado. Y que no se han usado. O sea, yo conozco pisos que se ha hecho reforma y cuando se acabó de reformar se cerró la llave porque el que quería ir no fue. Cerramos el tema, Víctor Manuel. Al margen de que yo no sé si ese ático podía servir o sirve para ser oficina. Entiendo que hay determinadas cuestiones que también tienen que estar. Sí. Seguiremos avanzando con esta información, pero cambiamos radicalmente de tema para hablar de la red criminal 764, para muchos desconocidos hasta el momento, pero lo cierto es que en las últimas horas hemos conocido detenciones. María Vallejo, muy buenas tardes. Cuéntanos, háblanos sobre esta red. Muy buenas tardes, Natalia. Vamos a verlo porque el pasado domingo, el 2 de agosto, se detuvo un menor de 17 años en Guipúzcoa en una operación conjunta entre la Guardia Civil, los Mossos y la Ertzaintza. Fue detenido por enviar amenazas a distintas instituciones y personas y por su involucración en esa red violenta 764. Una organización muy peligrosa y que supone una amenaza para todo el país. De hecho, no es el primer caso detectado aquí en España. ¿Pero qué es esa red 764? Nació en Estados Unidos en el año 2021 y su nombre está inspirado en los 3 primeros dígitos del código postal de un pueblo de Texas. Su origen está vinculado a un adolescente de allí y pasó de ser un grupo online a una red transnacional. Europol, de hecho, la incluye en un ecosistema de captación y grooming, que es cuando un adulto conecta online con menores con fines ilícitos. Lo más característico de esta organización es el satanismo y la extrema violencia que utilizan. Por ejemplo, al menos el detenido se le atribuyen amenazas a centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, organismos públicos y personas particulares. En esas amenazas anunciaba tiroteos y otros ataques, pero ninguno de ellos llegó a producirse. Además, se descubrió que también participaba en grupos online para intentar manipular a otros menores. El objetivo de esta red es captar a personas vulnerables y ganarse su confianza a través de chantajes y coacciones. Una vez que llaman su atención, les piden fotos, información y material comprometedor para chantajearles. Los agresores incluso llegan a obligar a las víctimas a retransmitir en directo material sexual, autolesionarse y agredir a otras personas. En España, las operaciones contra la red 764 han permitido localizar más de 4.000 enlaces con contenido ilícito, la mayoría de ellos procedentes de redes sociales como pueden ser TikTok o Telegram. Gracias, Marien. ¿Conocías la existencia de esta red criminal, Francas? No. Pero sorprende y asusta. Sí, me choca esto. Pues
Pues quizá para frenar el comportamiento de este tipo de jóvenes, desde Italia, Giorgia Meloni quiere endurecer o va a endurecer el Código Penal italiano con un nuevo paquete de medidas que afectan, entre otras cosas, a los menores y esa edad mínima establecida. Entre las novedades, se endurecen las penas para los robos cometidos en viviendas y determinados hurtos y se refuerza la respuesta frente a quienes acumulan delitos de forma reiterada. También se contemplan penas más severas para las agresiones, amenazas o resistencia contra policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo italiano quiere además reforzar la lucha contra las llamadas baby guns y la delincuencia juvenil, facilitando medidas más contundentes contra los menores implicados en delitos violentos o que porten armas. Es más, Giorgia Meloni quiere bajar la edad hasta los 14 años. Un tema, Víctor Manuel, del que tenías ganas de hablar, que no es fácil, una modificación del Código Penal, pero que Giorgia Meloni está dispuesta a llevar a cabo. Así es, y yo creo, como ya te he comentado en alguna otra ocasión, que si tengo la posibilidad de poder que haya un espacio con más tiempo para hablar de este tema, es de gran importancia para todos y para la sociedad. Yo, dentro de lo que es el orden de que esté previamente examinado por los psicólogos o psiquiatras, estoy a favor de esta posición de la presidenta de Italia, de Meloni. Estoy a favor porque hay muchas organizaciones criminales que utilizan a menores sabiendo que hay una exención penal en determinadas cuestiones. En España, como todos sabemos, a partir de los 14 años es cuando existe esa posibilidad, pero no penal, sino que de reformas o de criterios de ayuda a ese menor a esa rehabilitación. El hecho de la prisión únicamente es a partir de los 18 años, como todo el mundo sabe. Pero sí es cierto que a partir de los 16 años es cuando hay una mayor responsabilidad desde el punto de vista de hechos ilícitos. Por eso es fundamental que se corte esta situación, que se quede totalmente disminuido la edad penal en cuanto al tema de los menores, porque se está utilizando de una manera dañina. Sé que no hay más tiempo, pero sí quiero hacer una comparación muy rápida. En el mundo matrimonial, la exploración de los menores se puede realizar a partir de los 12 años, que se tenga capacidad suficiente. En el mundo sexual, la ley permite a un menor de 16 años que pueda tener ese consentimiento en las relaciones. Por lo tanto, entiendo que en el ámbito penal debe de disminuirse esas edades porque existe ese riesgo que se utilicen de una manera delictiva esos años para poder hacer daño a las personas. Y eso hay que evitarlo. Vamos a seguir hablando de esta modificación del Código Penal italiano, pero antes nos vamos a escuchar en directo a Fernando Grande Marlaska, que está atendiendo a los medios de comunicación tras esa reunión telemática con los 27 países miembros de la Unión Europea. Acaba de decir, ha cifrado en 72.000 los marroquíes que habrían pasado la frontera en estos últimos años. Seguir la interpretación que hace el Supremo y posibilitar que quien entra por un lugar no adecuado pueda ser inmediatamente rechazado, a adoptar esas medidas y seguiremos adoptando las medidas necesarias y precisas. Respecto a la segunda de las cuestiones a las que haces referencia, y quiero ser muy claro en ese sentido y dejar, por evitar cualquier interpretación. En primer lugar, mi confianza, mi reconocimiento al trabajo del CNI, de los servicios de información, todos los servicios de información españoles es absoluta. Juegan un papel prioritario, esencial y garante para la seguridad de todos nosotros. Dicho esto, no hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar, pero no nada parecido a lo que ha acontecido, nada parecido a lo que sucedió en 2021, cuando entraron de una forma irregular 10.000 personas y sabéis el impacto social evidente que aquella situación causó. Entenderéis que si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido incluso al 2021, se hubiera o constaría un informe, un aviso, una comunicación a las más altas instancias y al conjunto. Creo que con eso lo digo todo. La información que había es la que se ha reseñado y han dicho otros miembros del Gobierno de España. Como ocurre en otros temporadas estivales, una ampliación, una elevación de las entradas irregulares por la circunstancia temporal estival, como en otros momentos, y en este caso que se podían igualmente ver fomentadas por
la sentencia del Tribunal Supremo. Punto. Y para eso se toman las medidas. Entenderéis que cualquier cuestión, análisis o valoración de algo parecido, no vuelvo a decir a lo que sucedió, sino al 2021, lógicamente hubiera tenido cauces de información mucho más complementarios. Pues escuchábamos a Fernando Grande Marlaska desde el Ministerio de Interior. Tras esa reunión telemática, ascienden hasta 72.000 los inmigrantes que habrían cruzado la frontera de Ceuta en los últimos días. También son 75 los muertos confirmados, las personas que habrían perdido la vida en esta invasión. Y vuelve a reiterar, el ministro vuelve a decir que no existía ningún informe ni nada parecido que hubiese alertado, que podría haber avisado al gobierno de esta invasión. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que diga Fernando Grande Marlaska, pero seguimos con temas de economía y hablamos de los datos del paro, porque esta mañana se han hecho oficial los datos relativos al pasado mes, y el número de personas en paro registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal al finalizar el mes de julio ha subido en 19.517 personas en relación con el mes anterior. El paro registrado se sitúa, ojo, en 2.311.499, la cifra más baja en este mes de julio desde el año 2007. Respecto al mes de junio, el paro registrado aumenta en los sectores de servicio, construcción y entre el colectivo sin empleo anterior en más de 8.000 personas. Decíamos que sube el paro, pero eso sí, desde el Gobierno quieren hacer esa comparativa con el año 2007 para decir que es el mes de julio en el que menos parados existe, pero tiene una doble lectura de nuevo estas cifras del paro, Ignacio. Bueno, que en el mes de julio suben casi 20.000 personas. En datos oficiales, ¿eh? Ya no vamos a entrar en la diatriba de que estos datos no son reales porque no se están midiendo bien las cosas, y esto lo hemos hablado muchísimas veces. Pero ya sobre estos datos oficiales, que haya aumentado casi en 20.000 personas el paro, y además le echen la culpa a los inmigrantes regularizados. Es decir, o sea, los inmigrantes regularizados nos valen para decir que estamos en récord de empleo, porque aumentamos en empleo, y a la vez lo mismo y lo contrario. A la vez nos valen para justificar que ha aumentado el paro. Hombre, no. Y nos pagan las pensiones. Claro, sí, por supuesto. Además, tú estás muy centrado en ese tema. Estoy muy preocupado porque te entren más y paguen más pensiones. Porque el baby boom, está claro. Viene el baby boom. Pero yo me pregunto, o sea, en estas cifras siempre ha habido una estacionalidad en la educación, que lo hemos hablado antes a micrófono cerrado, siempre aumenta el paro en la educación. Esta vez aumenta más fuerte, en más de 125.000 personas. Pero es que el punto es que si tenemos un récord que vamos camino acercándonos a los 100 millones, estamos en más de 46 millones de turistas registrados en España, ¿en qué escenario podemos hablar que en el mes de julio crezca el paro y esté bien en ese esquema económico con ese volumen de turismo? O sea, tenemos un problema real que además no estamos calculando bien, y que además, si no hacemos un buen diagnóstico de la situación, pues al final no podremos encontrar correctas soluciones para que la economía de España funcione. Pues un problema real, el del paro en nuestro país, del que seguiremos hablando en los próximos días, pero hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Pasen muy buena tarde, yo les veo como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía. Hasta entonces.